Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos un año más a Misterioso Universo en la Red. En el primer programa del año 2021 tendremos a un invento alucinante y difícil de creer que realmente exista, pero la realidad es otra por completo. Ha salido al mundo la primera herramienta diseñada para contactar con entidades biológicas extraterrestres, y esta se llama EBECOM. Junto a nuestro invitado de hoy descubriremos qué nos trae este EBECOM y la manera de facilitarnos el avistamiento de entes que no se pueden ver a simple vista, o en pocas palabras, seremos investigadores del fenómeno extraterrestre con esta magnífica tecnología. ¿Dónde se consigue EBECOM? ¿Qué funciones tiene? ¿Es capaz de localizar ovnis o objetos extraterrestres? ¿Qué pruebas hay de ello? O incluso si en verdad existen entidades inteligentes que habitan los cielos de nuestro planeta. Bueno, pues todo esto y mucho más lo vamos a intentar responder en esta entrevista de Otro Mundo. Javier, en las noticias del misterio, nos va a traer el asteroide que rompió el récord de cercanía con la Tierra. La verdad que esto es impresionante, ¿verdad? Este objeto se acercó unos 25.000 kilómetros de distancia y tenía el tamaño de un campo de fútbol, pero posiblemente algo mucho más grande se acerque e incluso impacte con la Tierra en un futuro. También hablaremos sobre los planes que tiene Estados Unidos con la Luna. ¿Qué es lo que será? Según esta información confidencial, nuestro satélite se convertirá en la cuna de plantas nucleares. ¿Qué consecuencia puede traer esto? Bueno, pues la respuesta podría cambiar nuestro futuro para siempre. Por otro lado, nos vamos a adentrar en uno de los países más poderosos de Latinoamérica, en Brasil, donde se han encontrado extraños círculos extraterrestres parecidos a las líneas de Nazca en Perú. Esta situación ha propiciado un sinnúmero de comentarios que quizás nos desvelan unas pequeñas preguntas o dudas, ¿no? Si el posible origen de estas líneas puede ser alienígena o si fue hecho por la intervención humana. Todo esto vamos a intentar descubrirlo en unos minutillos. Javier también nos va a traer hoy un avance tecnológico, ya que ha llegado al mundo unas gafas inteligentes de la marca Oppo. Estas lentes son capaces de permitir interacciones naturales con gestos a través de los dispositivos móviles, y lo mejor de todo es que tiene geolocalización espacial, distintos sensores y puede ser usada para videojuegos e integra muchísimas más herramientas. Yo creo que la herramienta o la tecnología para cualquier friki de la tecnología, entre los cuales me incluyo yo. Por último, en los lugares con historia de Kela, vamos a viajar hasta la ciudad de Madrid, en España, y allí nos trasladaremos hasta un edificio que es declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1948. Aquí en este edificio se entretejen distintas historias, puesto que fue habitado por personalidades
importantes. ¿Qué hay detrás de este lugar? Eso lo vamos a descubrir en los viajes con Kela. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. ¿Cuántos años lleva el ser humano intentando contactar con esos seres de otros planetas? Esta es la cuestión que divide a muchos divulgadores e investigadores. Y para mí, la verdadera cuestión es ¿por qué queremos tener ese contacto? No sabemos realmente cómo van a reaccionar, no sabemos si son peligrosos o si son pacíficos, e incluso si realmente tienen el mínimo interés de conocernos. Un amigo y compañero de este fantástico mundo de los podcasts ha creado un artilugio que está relacionado con la investigación del fenómeno OVNI. Sirás García, muy buenas y bienvenido de nuevo a Misterioso Universo en la Red. Buenas noches, Víctor, y un gran y fuerte abrazo tanto a ti como a toda la audiencia. Muy bien hallado una vez más aquí en tu gran programa. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir a compartir con nosotros este invento. Pero bueno, no vienes solo, vienes también con un amigo que es el encargado de la parte técnica y él es Miguel Navarro. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor. Encantado de que me invites a tu programa. Nada, el placer es mío de contar con vosotros dos en este programa y para hablar de ese tema tan interesante. Este artilugio que os he mencionado se llama EBECOM. ¿Y de dónde viene este nombre, chicos? ¿Por qué EBECOM? Bueno, muy fácil. Se trata de comunicar, ¿no?, con entidades biológicas extraterrestres, y para darle un nombre un tanto en plan comercial para que todo el mundo me entienda, pues claro, era ponerle EBE, entidad biológica extraterrestre, y el COM con 2 M's de communicator, ¿no?, de comunicador. Yo creo que era el nombre ideal para el primer aparato, el primer invento, la primera herramienta, que sería el término ideal, la primera herramienta para poder interactuar con esas luces en el cielo. Yo obviamente barro para casa y lo echo y lo achaco al tema de las entidades biológicas extraterrestres, pero que cada uno le ponga el nombre que quiera: platillos volantes, ovnis, fenómenos atmosféricos, lo que queráis, ¿no? Va a ser bastante sencillo, entre comillas, poder establecer ese contacto. Pero esas entidades son parecidas o son directamente las mismas que las que hablas en tu libro, aquel del cual ya hablamos. Me parece que estaba en el 42, creo recordar, en el que hablabas de por fin una respuesta, ¿no? Que hablabas de las entidades macrobianas, ¿puede ser? ¿Recuerdo mal? Exactamente, claro. Fíjate que siempre que recurrimos a la búsqueda de vida extraterrestre, siempre la ciencia se empeña en hablar de microbiología. No, aquí hablamos de macrobiología, de biología excesivamente grande. Fíjate que la doctora Marie-Adrienne Pocock, de la Agencia Espacial Europea, hablamos ya de una científica con un renombre y una reputación, habla de esas entidades biológicas como los hidrozoos, lo que vendría a ser una especie de medusas, seres gelatinosos, transparentes, bioluminescentes, esas capacidades de emitir luz, con el tamaño como de 2 campos de fútbol de grandes. Tú imagínate ver algo como, como 2 campos de fútbol de grandes sobrevolando tu cabeza, emitiendo lucecitas, y lo primero que piensas obviamente es que es un ovni, y si ves que el tamaño es excesivamente grande, pensarás que es una nave nodriza, ¿no? Es ese acondicionamiento que venimos desde los últimos 60 años, desde antes de Roswell, ¿no? El Roswell se suele poner por antonomasia como ese principio de la mal llamada ufología, pero bueno, décadas antes se hablaban de esos marcianitos y de esos seres extraterrestres, y es una lástima porque en la criptozoología se lleva hablando muchísimos años de bestias atmosféricas, y a día de hoy seguimos empeñados en querer creer que ahí arriba, en otra galaxia o en otro universo, va a haber un señor antropomorfo que encima es capaz de tener glotis y cuerdas vocales y va a saber mi idioma para poder comunicarse conmigo. Muy bien, bueno, pues vuestra idea es la de querer comunicaros con esos entes, ¿no?, que viajan por el cielo. Pero, Miguel, técnicamente, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo sois capaces de comunicaros con estas entes? ¿Qué medios utilizáis? Bueno, aquí lo que se pretende es que
que te vean, hacerte ver. O sea, no simplemente estar ahí buscando lo que pase por los cielos, sino que aparte de lo que pase por los cielos, hacerte ver, ¿no? ¿Cómo te haces ver? Pues con un dispositivo que se le ocurrió a Sera García en una mañana y que se llevó a la práctica. ¿Por qué este dispositivo en modo infrarrojo? Porque evidentemente la luz infrarroja es la que más se ve con cámara infrarroja y evidentemente lo se ves como cualquier animal, ¿no? Biológico, pues ver más la luz infrarroja más que la luz normal que utilizamos en la casa o en las calles con las farolas. No sé qué más explicarte, Víctor. Bueno, ¿cómo habéis implantado en ese instrumento, cómo habéis implantado esos rayos infrarrojos, esa luz infrarroja? Porque tiene que ser muy potente para poder ver, porque para que esas entes os puedan ver, podemos hablar a cientos de kilómetros. Claro, tú imagínate que tú coges un mando a distancia y tú a simple vista no ves nada. Pero si tú pones una cámara de un móvil, ves algo. Pero si encima pones una cámara de visión nocturna, ves mucho. Ves fogonazos. Pues tú imagínate esto, un solo LED es capaz de hacer todo eso. Imaginaros, en este caso, en esta versión, que tiene 48 LED de alta potencia. Pues evidentemente va a pegar unos fogonazos tremendos. Imagínate que en vez de tener 48 LED, una cabeza de 48 LED, tiene 6, 8 o 10 cabezas, tipo cañón. Sería ya la leche, ¿no? Se vería mucho. Aquí la cuestión es, como ha dicho muy bien Serás, utilizarlo como una herramienta de investigación y no simplemente ir a unas quedadas de fenómeno ovni con el bocadillo y prismáticos y esperar a ver si pasa algo por los cielos, ¿no? A ver, estamos hablando aquí una oportunidad para que la gente a través de la cámara de visión nocturna vea más que simplemente a simple vista, que no es todo el mundo que a simple vista puede ver lo que el de al lado puede ver mejor que tú, ¿no? Es igual que el oído, no todo el mundo escuchamos las mismas frecuencias, ¿no? Pues eso igual. Es, no sé, no quedarnos en hace 50 o 60 años, que ojo, esto no se ha buscado, ¿eh? Esto surgió esporádicamente, ¿no? Que aquí no se ha buscado ni esto, vamos, ni por asomo teníamos la idea de esto, nada más que surgió como a mejor al que inventó el corcho, o le surgiría a lo mejor de una mañana, supongo yo, que estaría pensando, ¿no? Muy bien, de eso ahora nos cuenta Serach cómo le surgió su idea, pero quiero hacerte una última pregunta, Miguel. O sea, para nosotros poder captar esos entes, ¿necesitamos una cámara convencional o algún tipo de cámara especial con visión nocturna? Porque hasta donde yo sé, de unos años hacia acá, lo que es el rango de visión nocturna se ha visto reducido bastante, porque no lo sé el motivo, ¿vale? Si es por motivos de que no quieren que veamos algo que no debemos, como por ejemplo esto que estamos hablando hoy, por motivos militar o porque es muy costoso. Mira, Víctor, yo tengo una cámara Sony que a través de un imán lo acercas y abre más el espectro. O sea, ¿cómo te diría yo? Tienes visión espectral, ¿no? Que ves lo que no ves normalmente. ¿Qué pasa? Que las cámaras actuales no tienen esa opción. Esa opción se eliminó. Quiero recordar que hace poco fabricaron un móvil, no me acuerdo de la marca, ni la voy a decir aunque me acordase, que podía ver a través de los plásticos. Te la digo yo si quieres, OnePlus es la marca. Perfecto, vale, tú lo has dicho. Podías ver a través del plástico. ¿Por qué se ha eliminado esa opción? Pues a lo mejor, porque a lo mejor no quieren que veas cosas que podrías ver y no quieren que lo veas. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué utilizamos una cámara que, pues, oye, perfectamente cualquier investigación del fenómeno ovni puede utilizarlo o no? Ya aquí estamos aportando una idea, ¿no? De utilizar la cámara de visión nocturna, porque va a tener mucha más visión y un porcentaje muy alto de observar algo, ¿entiendes? Y si aparte encima, si va a pasar por tu visual, lo que pase por encima, le estás enviando una señal, en este caso nosotros lo teníamos programado, que se puede programar el EBCOM en modo automático, que es conectándolo con una placa Arduino,
que lo que hace es lo que hace es controlar el Bebecon por una programación que tú has hecho en la placa Arduino, ¿no? Que puede ser en Morse o puede ser un código inventado por ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, si tú te pones a lanzar un mensaje, el que a lo mejor esa entidad, pues a lo mejor no sabe lo que tú le estás enviando. Si ve una luz, pues encima le estás enviando un mensaje que lo pueda descifrar, o el típico Morse, que todo el mundo, que eso es universal. Imagínate, se supone que lo que está por arriba son superiores a nosotros, pues vas a ver que tú le estás enviando algo, un mensaje. De eso se trata, de hacerte ver, no que pase por encima de ti y le estés saludando como el que saluda a uno que se va en el tren o en el avión, ¿entiendes? Sí, por supuesto, perfectamente. Bueno, pues, Serach, ahora voy contigo. ¿Cómo te surge esta idea? Porque recuerdo que fue en plena pandemia cuando empezamos, o sea, tenías todo el tiempo del mundo para darle al coco. Bueno, pues esto fue precisamente el momento antes, el previo de la pandemia, cuando aquí un humilde servidor se sale a la terraza por la mañana, como me gustaba hacer siempre, ¿no? El salir al balcón y ese momento de necesito mi ratito para ser persona. Y empecé a pensar, ¿no? Y decías, wow, si estas entidades biológicas se emiten en espectro infrarrojo y en ultravioleta, pero claro, una cámara de ultravioleta cuesta 2.000 o 3.000 euros y sin embargo un visor nocturno lo puedo conseguir los chinos así de manera baratito por 100 euros, ¿vale? Vamos a intentar por lo menos la observación nocturna, que es la que prácticamente el 99,9% de la gente es lo que nos gusta, ¿no? Ponernos de noche a observar el cielo. Y dije, venga, vamos a probar con un visor nocturno a ver qué es lo que pasa. Wow, y de repente es que te desmonta tantos los esquemas, Víctor, el que tú de repente observes el cielo con un visor nocturno que tiene el espectro infrarrojo, es tan sumamente diferente, cambia tanto y es tan increíble la cantidad de esferitas, de cositas que tú vas a ver por ahí cómo se desplazan y dices, coño, es que eso está ahí y no lo puedo ver en mi rango de visión. No puede ser un satélite, no puede ser un avión, no puede ser nada metálico, no puede ser nada manufacturado, al no ser que, por ejemplo, pues sí, con una tecnología muy avanzada y demás, pero qué curioso que allá donde cada persona en nuestro planeta apunte al cielo con un visor infrarrojo, va a haber un militar por ahí haciendo maniobras. No, hombre, no. Por tanto, vamos a intentar también descartar. Claro, es que esto es a lo que me refiero, ¿no? Que puede ser un día que haya por ahí alguien haciendo de las suyas, ¿no? Es muy obvio, ¿no? Pero todos los días, en cualquier lugar del mundo, allá donde enfoques con un visor infrarrojo, si apuntas al cielo, con un telescopio, si le pones un filtro, con prismáticos de infrarrojo, con un visor nocturno de caza que también sirven, pues oye, si nosotros con uno de 100 euros estamos consiguiendo grandes resultados y flipamos, porque es increíble cómo se observa el cielo. Imaginad con un Bushnell de 400 o de 800 o una Aurora, que ya nos metemos en un visor que de repente parece que le pongas color incluso a la noche, ¿no? Hablamos ya de unos visores muy profesionales y es flipante. Pero bueno, que no hace falta, que para el aficionado de turno y el que sienta curiosidad, con un simple visor de estos baratitos que los puedes encontrar en cualquier página de los chinos y los tienes en una semanita, que no se piensan que van a tardar 3 meses, por menos de 100 euros como mucho, ya puedes cambiar por completo ese concepto que vas a tener a la hora de decir, voy a ver si veo algún ovni, ¿no? El término ovni que también me escama y no me gusta nada. Pues qué sencillo es que de repente te incorpores a tu investigación, pues una tecnología, lo que es un aparato tecnológico por el cual te va a cambiar por completo la visión y vas a ver mucho más allá. Por tanto, el EBECOM es prácticamente lo mismo, es una herramienta más que al ufólogo que le guste de verdad, lo estar observando en el cielo, el que se coge la mochila y se tira toda una noche en el campo y demás, de repente va a tener esa capacidad de, si veo algo que no está, que está ahí pero no lo puedo ver, ¿vale? Voy a poder intentar comunicarme con eso. Es que es increíble. Y sobre todo decir y dejar bien claro que no quiere decir que porque tengas un EBECOM apuntando hacia el cielo vas a ver cualquier cosa, pero sí te puedo asegurar que teniendo un visor infrarrojo vas a ver muchas cosas, y si tienes un EBECOM y eso que tienes ahí arriba está en tu vertical, te puedo asegurar que va a contactar contigo. Ahora, no me hago responsable de lo que pueda pasar si eso quiere contactar, porque estoy seguro que tarde o temprano vamos a llegar a ese punto. Es más, de hecho, salimos en los próximos días otra vez de nuevo, porque nos gusta muchísimo hacer trabajo de campo. Y claro, tenemos ese, entre comillas, miedo, muchísimo respeto, el respeto en mayúsculas, de cómo podría reaccionar un ser vivo con el que nunca has tenido contacto y qué es lo que podría pasar, ¿no? Pues bueno, de momento, con mucho respeto. Porque, Serach, a ver,
Esos objetos que vuelan, ¿a qué altura están más o menos? ¿Sabemos en qué capa? ¿En la estratosfera, la atmósfera? ¿Dónde? Bueno, a ver, mira, en criptozoología se habla de las bestias atmosféricas que se supone que estarían en las altas capas de la atmósfera. Pero últimas investigaciones nos están demostrando que, por ejemplo, nuestra propia atmósfera llega incluso a envolver la Luna. Te imagínate, hablamos ya de 340.000 kilómetros de distancia aproximadamente. Entonces, claro, lo curioso es que no solamente las vemos en nuestras altas capas de la atmósfera, porque desde Tierra, lógicamente, a no ser que tengas un buen telescopio potente, pero ojo, cuántas veces hemos visto, a lo mejor, sobre todo antiguamente las ondas SOHO, como a lo mejor se veía un pequeño circulito que se acercaba al Sol, lanzaba como una especie de apéndice, parecía como que cogía energía y luego desaparecía, ¿no? Ese tipo de vídeos han sido filmados por sondas como las SOHO, pero hay un montón de personas en nuestro planeta que se dedican con grandes telescopios y con equipos increíbles, ¿nos podéis imaginar? Gente amateur que puede captar un montón de cosas que podríamos denominarlas anómalas, ¿no? Sin embargo, claro, es que esto es un tema muy complejo. Con esto lo que me refiero es que estoy muy convencido de ello, puesto que hemos visto muchísimas fotografías, muchísimos vídeos que demostrarían que no solamente es en nuestras altas capas de la atmósfera, pero obviamente a Tierra no descienden nada más que cuando no tienen energía, porque hablaríamos de una composición biológica que a lo mejor no se basa en el carbono. Aquí en la Tierra siempre se ha dicho que el carbono, ¿no? Tenemos la planta Yimpi Yimpi, en Australia, por ejemplo, que combina el carbono con el silicio, y tiene unas agujas de sílice con un veneno que es como más o menos el veneno que te puede transmitir un escorpión. La diferencia está que te puede durar días, semanas o incluso meses el dolor, ¿no? Fíjate que hablamos de una planta que combina carbono y sílice. ¿Qué no nos podríamos encontrar ahí arriba con otro tipo de composiciones, por ejemplo, que se basaran en otros estados de la materia? Por ejemplo, el plasma. Siempre hemos hablado del sólido, líquido y gaseoso, pero puede ser plasma, cristales de tiempo, puede ser semiconductores. Pueden haber unos diferentes estados de la materia y ¿por qué no pueden tener vida? Yo sé que el tema es muy complejo, pero resumiéndolo todo bastante para que la gente nos entienda y no se base solamente en este programa, que intente seguirnos un poquito, ¿no?, en nuestras redes sociales, que vean la investigación por donde la llevamos, sobre todo que nadie nos crea, ¿eh? No tenemos intención aquí de venir a vender un producto, porque lo que menos nos interesa es el hacernos propaganda para vender un producto. No, queremos darle a entender a la gente que si cambiamos nuestra forma de ver el cielo y utilizamos otros rangos de visión que no son perceptibles al ojo humano, cambia todo por completo. Y ya a raíz de ahí, si les interesa el tema, pues obviamente que sigan nuestro trabajo, porque estoy seguro que mínimamente les va a llamar bastante la atención. Hombre, Seracha, entiende que estás luchando contra un muro muy fuerte. Es decir, tienes que romper los paradigmas de lo que es el fenómeno ovni, como hasta ahora nos han explicado. Que ya sabes que mucha gente pensamos que puede ser parte militar, en el cual el fenómeno ovni es terrestre, o puede ser extraterrestre por seres, como lo llamas tú, con ojos almendrados, que vienen a visitarnos de otros planetas, ¿no? O de otras dimensiones. No lo sé, no tengo ni idea porque no lo controlo ese tema, ¿no? Ni creo que ninguno, realmente todo es especulativo siempre, ¿no? Pero es que te van a llamar loco perfectamente, o sea, no sé, muchas cosas, la verdad, porque estás luchando contra gente que lleva años defendiendo el fenómeno ovni, tal y como lo acabo yo de explicar, y no como tú lo explicas. Bueno, fíjate qué curioso que por ahí tenemos a personajes como Tesla, ¿no? Qué loco era Tesla, porque quería dar energía gratuita al mundo y fue humillado, masacrado hasta su máxima ruina y quedarse solo en el mundo. Bueno, a mí me da igual porque realmente yo no pretendo aquí luchar contra nadie. Yo vengo aquí a dejar y aportar mi pequeño granito de arena con una investigación que ya son más de 4 años, insistiendo mucho con que hay que romper esos paradigmas, como bien dices, Víctor. Y ojo, y si enfocamos todo y lo metemos todo en el mismo saco, nos vamos a dar cuenta que CIA y el tema militar, sobre todo en Estados Unidos, ha estado detrás de muchas de las grandes abducciones conocidas por antonomasia en nuestro planeta. Nos damos cuenta que si hablamos de platillos volantes, que la probabilidad ahí está, por matemática y estadística pura, tiene que haber cientos y miles de civilizaciones menos avanzadas que nosotros, igual de avanzadas que nosotros y mucho más avanzadas que nosotros. Pero no tenemos evidencia ninguna. Alguno vendrá y dirán, no, sí, los contactados. Ya, bueno, pues yo tengo una vecina ahí enfrente que dice que juega con un unicornio rosa. No la creemos a ella, porque un contactado sí. Fíjate también que qué curioso que nunca nos creemos nada de lo que dice la CIA, el CNI, no nos creemos nada de las agencias gubernamentales, pero de repente el Pentágono suelta noticias de los ovnis y nos lo comemos todos con patatas fritas, ¿eh? ¡Guau! Es que el Pentágono ha desclasificado.
Ya, el Pentágono no te está diciendo absolutamente nada porque llevamos siempre con el mismo cuento y el mismo rollo de siempre. Ahora, vuelvo a repetir, no pretendo que nadie me crea ni a mí, ni quiera a Miguel Navarro, ni crea en el EBECOM, ni en la investigación que venimos reportando, ni muchísimo antes de atrás en el tiempo cuando ya me estaba dedicando al tema de la entidad biológica extraterrestre. Pero lo que sí me gustaría que toda la gente que nos esté escuchando ahora, toda tu audiencia, Víctor, que hiciera un pequeño acto de conciencia y pensase, a día de hoy con el tema del platillo volante, ¿a qué conclusiones hemos llegado? ¿Qué hemos avanzado desde el primer día? Si le podemos poner un día como podría ser, por ejemplo, Roswell, vamos a partir desde 1947 hasta el día de hoy, ¿qué hemos sacado en claro? ¿Dónde están esas pruebas, esas evidencias? No hemos encontrado absolutamente nada. Seguimos hablando de lo mismo y lo mismo, un montón de autores, que yo respeto su trabajo, por supuestísimo, no lo comparto para nada, porque me parece absurdo ya de por sí denominar a esta pseudociencia, llamarla ufología, mezclar ese anglicismo con términos latinos, es que no me encaja. Llamar ovni un objeto volador no identificado, coño, lo estás identificando como un objeto volador. No querrás también que te ponga la matrícula y te diga de qué planeta viene, ¿no? A ver si me entiendes. No hemos evolucionado absolutamente nada en 60 años y, sin embargo, si hablamos de criptozoología, fíjate qué curioso, que simios como, por ejemplo, el chimpancé era un animal criptozoológico. Plantas que se desconocían hasta que de repente alguien, de tantos relatos y de tantos escritos que ha podido ver, ha encontrado esa planta. Animales como, si no recuerdo mal también, el dragón de Komodo creo que también era uno de estos animales criptozoológicos. Hay un montón de animales que cuando una vez han sido descubiertos, de repente nos hemos dado cuenta de, ya se venía hablando de ellos, pero claro, no los teníamos en cuenta, no los hayamos descubierto todavía. Mejor dicho, no los hayamos catalogado y no les hayamos puesto un nombre en latín. Sin embargo, en la criptozoología se habla de bestias atmosféricas. ¿Por qué seguir hablando de platillos volantes cuando no tenemos evidencia? Y si nos fijamos y nos basamos en auténtica vida extraterrestre, en biología, podemos darnos cuenta que ahí arriba hay otro tipo de cositas que nos llaman la atención, que no tienen que ver con platillos volantes, y si abrimos esas puertas a una forma de vida extraterrestre que nada tiene que ver con el antropomorfo, empezamos a atar un poquito los cabos y nos vienen, pues, desde hace 2 años que me publicaron el libro, qué cantidad de gente me escribe un correo o me manda un privado en mis redes sociales y me dice, buah, Serach, desde que leí tu libro de repente dices, coño, es que tiene más sentido hablar de vida. ¿Qué sentido tiene que un platillo volante como medio de transporte se desplaza haciendo zigzags? ¿Qué vuela en zigzag? Una libélula, una mariposa que puede volar de 1000 maneras, una mosca, ¿cómo vuela una mosca, no? ¿Qué tiene capacidades bioluminescentes? En nuestro planeta un montón de seres vivos. ¿Qué capacidades puede tener también un pulpo que se puede metamorfosear, cambiar de forma? Pues lo que vamos con todo esto es que las formas de vida que pueden haber ahí fuera pueden ser tan sumamente variables y tan diferentes a la antropomorfa, que en eso me baso, que no tenemos evidencias todavía de la existencia de esos platillos volantes y demás. Sin embargo, si hablamos de biología, pues cada día se están abriendo más las puertas, sobre todo con el tema de los extremófilos. Y ahí quería yo llegar, porque bueno, no tenemos evidencias contundentes, ¿no? Pero yo sé que tanto tú, Serach, como Miguel, tenéis amigos que están relacionados con el mundo tanto militar como comercial de pilotos de aeronaves. ¿Y habéis consultado vosotros este tipo de entidades con ellos? ¿Qué opinión tienen profesionalmente? Por ejemplo, Miguel, que hace ya un ratillo que no te pregunto, ¿tú has preguntado algún piloto o algo? Bueno, yo sí, la verdad que sí. Yo esta idea pues se lo transmití a un teniente del Ejército del Aire de aquí de Manises. Le estuve explicando lo que es nuestro proyecto, la idea que teníamos sobre el tema de la comunicación con esos supuestos ovnis, ¿no? El cual le estábamos llamando EVES, entidades biológicas extraterrestres, y claro, al decirle yo eso, pues sonrió y dijo que, palabras textuales, no, ni pongo una coma ni la quito, la humanidad no está preparada para saber la verdad. O sea, es que no estábamos, pocas palabras, no estábamos preparados para saber nada más, en pocas palabras, ¿no? Y claro, a ti te sorprende y te miras así como diciendo, no me lo quieres decir, pero me parece a mí que vamos por muy buen camino, ¿eh? Todo lo que nos habéis contado, pues me parece a mí que es lo que te estoy contando yo ahora de lo que estamos investigando, ¿no? Sobre el tema de los EVES. Muy bien, y Miguel, por curiosidad, tú antes de hablar de este tema con Serach,
¿qué opinión tenías de lo que es el fenómeno ovni? Bueno, pues yo creo que la misma opinión que tiene mucha gente, ¿no? Yo pensaba en naves espaciales, ¿no? Naves extraterrestres que venían y aterrizaban y yo qué sé, siempre he pensado en la típica nave circular o la del tipo puro, la cual pues asimilabas a entidades superiores a nosotros, ¿no? Pero claro, cuando te vas de investigación con SERAS y utilizamos la visión nocturna, se te caen todos los esquemas, ¿no? Dices, jolín, qué equivocado estaba, ¿no? De pensar en una cosa cuando ahora mismo me está demostrando SERAS. Y por cierto, le decía a SERAS, porque él me estaba comentando que como mínimo vamos a ver cinco lucecitas por ahí pirulando. Y yo le decía, SERAS, no venda la liebre antes de cazarla, ¿no? Jolín, digo, y me decía, eres muy escéptico. Digo, joder, es que yo, hasta que no, yo soy una persona que si no lo veo, no lo voy a decir. O sea, a mí cuando me dicen, he visto una nave espacial, o por ejemplo un abducido te dice que le han abducido una nave y le han puesto una camilla, joder, qué inútiles, ¿no? Qué poco avanzado está que utiliza una camilla, ¿no? O que de un cajón saca una herramienta para explorar su cuerpo. Y dices, joder, pero claro, si tú no lo ves, yo no lo creo, evidentemente. No hará pues te diría que 13 años, tenía un compañero de trabajo que me decía que allí en Barcelona había visto un objeto en suspensión en el patio de un colegio. Claro, él me lo está contando, pero yo digo, bueno, me parece muy bien, pero yo no lo he visto. Yo no voy a dar fe de algo que tú me estás contando, porque yo no sé lo que has visto. Yo no sé si has salido de copas, ibas bolinga perdido y lo que has visto a lo mejor era, no sé, algo, una sombra que te ha parecido ver una nave espacial, ¿no? O sea, yo, como te he dicho, vuelvo a repetirme, yo si no lo veo, no voy a decir nada que no haya visto. Y en esas noches que hemos estado, he estado con SERAS, lo que he visto es lo que digo. Luces que en una de ellas respondió a nuestro mensaje, y no una, sino bastantes luces que iban en cualquier dirección. No solamente una dirección prefijada, no, iban en cualquier dirección, de arriba a abajo, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, en cualquier dirección. Sí, entiendo que, o sea, que se hace movimientos pues como si aquello que estuvieseis grabando o estuvieseis viendo tuviese vida. Claro, exactamente. Claro. Exacto. Es más, no, fíjate que curioso porque hace muy poquito hubo un comandante de la aviación comercial en Argentina que dio una noticia, ¿no? Después de varios años de lo que había visto y terminaba con la frase de aquello parecía que tenía vida. Qué curioso, ¿no? Y estábamos comentando antes de la aviación comercial, la aviación militar. En el libro comento, ¿no? la experiencia, por ejemplo, de un comandante de la aviación comercial y otro de la aviación militar. El de la aviación militar hablamos de Óscar Santamaría Huertas, cualquiera lo puede buscar, es el primer ser humano, en teoría, ¿no? El primer ser humano que ha entrado en combate contra un ovni. Y no es lo mismo el testimonio contado de un documental, de un podcast que escuches, que tener delante, cara a cara, en el sentido que tenemos, gracias a la tecnología, un Skype, ¿no? Como estamos ahora mismo, y tener a esa persona delante, sabiendo que no estás grabando, que en ningún momento que solamente es para un libro, ¿no? Y necesitas el máximo detalle de toda la vivencia y la experiencia. Cuando tú le estás mirando a la cara a esa persona y te está contando lo que ha vivido, sabes que es cierto. En ningún momento te está mintiendo. No tienes un señor ya jubilado, no tiene ninguna necesidad de notoriedad. Por ejemplo, el comandante Juan Reyes, este hombre salió en Cuarto Milenio comentando, ¿no? El famoso ovni gigante de Vigo. Pues bueno, hablas con Juan y Juan no tiene ninguna necesidad, ¿no? de tener ese minuto de gloria, y más cuando ese hombre ya está jubilado y retirado y lo que menos le interesa, por ejemplo, ¿no? Es ser un centro mediático de una experiencia. La comenta porque ahora, gracias a Dios, se puede comentar. Fíjate que curioso también, a colación de todo esto, qué cantidad, por ejemplo, entre mis amistades se dedican a la aviación comercial, sobre todo la comercial. Con la militar tengo muy poquito contacto, pero con la comercial, que han visto cosas pero no pueden decir nada porque, por ejemplo, en la zona de Europa, en la zona de Asia, según aterrizas un avión o has tenido una especie de contacto o algo, que suelen pasar, suele ser más común de lo que la gente se puede imaginar, lo único que queda siempre un poquito en recelo y no se suele saber.
pero si un piloto o un comandante según aterriza un avión y dice que ha visto un ovni, automáticamente es despedido. No interesa. Son cositas que no interesan y que son muy, 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 muy perseguidas. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues bueno, es algo que se queda un poquito más en plan de, bueno, pues no pasa nada, se le da menos importancia, pero es eso, el miedo que tienen muchos comandantes de la aviación comercial en contar su experiencia, y me imagino que con esto como en tantísimos otros sitios, otras situaciones, en el momento que tú estás contando que has vivido una experiencia diferente a lo que es lo normal y lo lógico, automáticamente te van a señalar, y ese temor y ese miedo al que dirán, pues posiblemente te cohíba mucho, ¿no?, a la hora de contar experiencias. Pero ya te digo que en la aviación, tanto militar como comercial, te puedo asegurar que se ven muchísimas cosas, y sobre todo lo curioso es cuando te están contando cómo es el comportamiento de esa luz que están viendo delante, porque el 99% de los testimonios que me han comentado siempre es una luz, siempre es algo que refleja, que reflecta la luz, es algo que tiene un brillo intenso, que a veces emite más luz y a veces emite menos, y sobre todo esas velocidades que son realmente increíbles, que bueno, si realmente hubiera una persona ahí dentro, simplemente por el efecto, ¿no?, de la gravedad y demás, hacer esos zigzags, pues bueno, entre la fuerza G y la gravedad acaba espachurrado en la otra punta de la nave. Antes hemos hablado de estas entidades, ¿no?, de que bajan a lo que es a nivel del mar, bajan a recargar, ¿no?, a alimentarse de energías. ¿Cómo es posible que un ente del tamaño de un campo de fútbol, es una magnitud bastante grande, cómo puede ser capaz de que baje, o sea, ahí arriba, estando en las altas capas, que eso lo hemos hablado tú y yo más por privado, ¿no? ¿Cómo es posible que ahí arriba hay gravedad cero o más o menos cero? No lo sé con exactitud. Entonces puedo entender que está flotando, ¿no?, ahí con esa nula gravedad. ¿Cómo puede ser capaz de que baje a lo que es a nivel del mar? Es decir, la gravedad hace una fuerza tremenda. ¿Cómo es capaz de poder a subir ese ser vivo o lo que sea? Bueno, ¿cómo puede hacer un helicóptero, ¿no?, para mantenerse a ras del mar, por ejemplo, cuando en estas persecuciones que nos encontramos con el tema del hachís y todo el rollo? ¿Cómo puede hacer un helicóptero para permanecer estático? ¿Cómo podrían hacer los egipcios para levantar esas piedras, esas toneladas? Hablamos de una ciencia que sobre todo no la tenemos, no es conceptual, no es algo contemporáneo, no tenemos ese conocimiento. Sabemos que eso está ahí, sabemos que fueron los egipcios, no vinieron los extraterrestres a picar piedra con un casco y con las Hilti automáticas, taca, 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 a picar piedra y a ponerla ahí con una escuadra y un cartabón. Por supuestísimo que no, hombre. Lo que pasa es que desconocemos cómo lo hicieron, ¿no? Por tanto, lo mismo sucede con esto. Sabemos, yo lo siento mucho, no soy ni astrobiólogo ni científico, una investigación con algo que desde que soy un jodido crío me lleva llamando mucho la atención, que son esas luces en el cielo, que toda la vida he creído que eran platillos volantes, hasta que empiezas a romper esos paradigmas y empiezas a asociarlo más a biología, y es cuando te vas dando cuenta que echándolo por el tema de la biología tiene todo mucho más sentido. Yo no sé, en base a su alimento, que se supone que son energías, no sé si tienen ojos, no sé si tienen sentimientos. Es como lo de la inteligencia. ¿Qué pasa? Que una planta no es inteligente. Inteligente solamente es crear tecnología y poder comunicarte. Los perros se comunican entre ellos. Lo que pasa es que tú eres incapaz de comunicarte con ellos. Entonces, por tanto, realmente, inteligente a qué llamamos inteligencia, ¿no? Entonces, estamos observando que hay una serie de comportamientos anómalos de una serie de luces en el cielo, que yo lo achaco al tema de la biología, por tanto me da mucho más a entender que todo esto de las bestias atmosféricas tiene un sentido, que cuando observo, por ejemplo, estos vídeos de, como puede ser la misión STS-75 de NASA, y observo esas formas discoidales que todas son iguales y me dicen NASA que son bloques de hielo, y dices, venga, bloques de hielo todos simétricos, idénticos, el mismo patrón, parece que parpadean, de repente uno aparece de la nada, luego otro desaparece y ves que está grabado bajo el espectro ultravioleta. Dices, wow, están dejando de emitir luz cuando ellos quieren y por tanto desaparecen, ¿no? Qué curioso todo esto. Y empiezas con la investigación, con el infrarrojo y demás. Es como nace esta herramienta de lo del EBECOM, y yo creo que estamos en el camino, por lo menos, más que nos lleva más hacia la verdad ante un fenómeno que yo rompo la lanza que pueda ser cualquier cosa. No niego la existencia de platillos volantes. Que yo esté convencido que se trata de vida, de biología, no quiere decir que a lo mejor sea otro tipo de cosas, ¿no? Pero qué curioso que, por ejemplo, es algo que me gusta mucho comentar, en 1561 y en 1566 hablamos del fenómeno celeste de Nuremberg y el fenómeno celeste de Basilea. Se reporta lo que se ha llamado una batalla campal, una batalla aérea de ovnis, ¿no? Qué curioso que si
tú traduces lo que es la transcripción que hay, porque existen transcripciones, se tomaron los relatos, ¿no?, de cómo al amanecer ciertas esferas de colores parecía que entraban en contacto entre ellas y demás, y eso es lo que se ha extrapolado como una batalla aérea entre platillos volantes. En esas transcripciones se relata que cuando eso caía al suelo era como gelatinoso, dejaba un olor a putrefacto, y por tanto me da la sensación que si es gelatinoso y es transparente, hemos hablado por ejemplo lo que decía la doctora Magdalene Pocock de la Agencia Espacial Europea, que hablaba de ese tipo de seres vivos gelatinosos, transparentes y demás, de tamaños considerables, si huele a putrefacto no va a ser una nave espacial, no va a ser algo metálico, será materia biológica en descomposición. De hecho, si esto hubiera sido una batalla aérea de platillos volantes, a día de hoy tendríamos esos restos, tendríamos ese vestigio de ese metal, o tendríamos mucho más que aportar y tendríamos mucho más que ver. Sin embargo, todo se evaporó. Y qué curioso que se habla mucho también de esa gelatina espacial, de repente una luz en el cielo, un estruendo, y queda como una especie de gelatina. Vaya, gelatina, no sé, yo creo que todo esto lleva una asociación, va todo muy asociado, y lo que estoy muy seguro es eso, ¿no?, que se trata de seres vivos, pero que, ojo, que no pretendo convencer a nadie, que lo que menos me interesa es que la gente crea lo que estoy diciendo. Me gustaría que investigara por ellos mismos y se dieran cuenta que simplemente si seguimos con el fenómeno platillo volante / extraterrestre antropomorfo, seguimos otra vez otros 60 años, si queréis, hablando de lo mismo, seguimos escribiendo libros de lo mismo, le cambiamos una coma y un acento para que varíe un poquito y tenga algo más, pero realmente no encontramos respuestas. Ahora, si hablamos de auténtica biología, de auténtica vida extraterrestre, con esto se nos abre una puerta realmente interesante. Estoy convencido de ello, y por eso vienen, ¿no?, 8 meses de trabajo muy intenso para poder llegar la primera herramienta que serviría, pues por lo menos mínimo, para llamar la atención y captar su atención en caso de que lo tengas encima de tu cabeza. Y hablando de 8 meses de proyecto, ya que lo comentas, Serach, me voy con Miguel. Miguel, este invento llamado EBECOM tiene varias fases, bueno, ha tenido varias fases o varias versiones. ¿Cuál fue su fase inicial? Y nos los vas explicando qué modificaciones ha ido teniendo hasta su fase actual, que como bien me has comentado fuera de micro, va a sufrir todavía más modificaciones. Vale, sí, la verdad que cuando surgió la idea que me trasladó Serás, pues claro, tenías que buscar, en pleno confinamiento, tenías que buscar algo para realizarlo. No tenía todas conmigo de encontrarlo, ¿no? Pero rebuscando encontré justamente lo que es el emisor infrarrojo, que no es el que lleva habitualmente, es muy inferior la primera versión. Y luego, claro, tenías que buscar una fuente de alimentación que aguantase lo que le echases, o sea, todos los componentes y la cabeza de infrarroja, ¿no? Que no que te pusieses a investigar, a utilizarlo y que en 15 minutos o 20 minutos se te fuese abajo, ¿no? Entonces, claro, eso lleva un trabajo de a ver qué haces, qué batería le metes para que aguante todo ese trabajo, por ejemplo, el de la versión 2, que es el que llevamos ahora, ese aguanta más de 6 horas de trabajo. Estamos hablando de una cabeza infrarroja mucho más potente, evidentemente tiene mucho más consumo, pero claro, ahí el secreto está en que utilizamos baterías de litio-ion recargables de muy alta calidad. Claro, si tú compras una batería de baja calidad, te va a costar mucho más barato esa batería, evidentemente, pero te va a durar la cuarta parte de trabajo, vamos, la cuarta parte de durabilidad que pueda tener ese trabajo que estás realizando, ¿no? En este caso, el EBECOM. Pues todo eso tuve que meterlo en algún sitio. Y pensando, pues un tubo de patatas fritas, pues ahí lo incorporé. Hice un tubo, el cual lo incorporé todo, hice un mango de madera, el cual le incorporé un pulsador y por dentro pues, subí los cables y enlacé lo que es el tema del control, el control que tiene para poder poner en automático, en manual, en carga, en encendido o en apagado, ¿no? Y de ahí surgió el primer prototipo que por cierto incorporaba un láser, pero por seguridad en la versión 1 se eliminó
porque el láser lo único que puede hacer es deslumbrar a cualquier avión que pase por los cielos y puedas tener un problema, ¿no? En la versión 2, que es la que tiene Serás, pues ya va mucho más perfecto, ¿no? Bueno, no te lo he contado. A partir de lo que es el tubo de patatas, pues se hizo un diseño en 3D, una impresora 3D que lo mandé a hacer a un conocido que hizo el diseño, no, el diseño ya estaba, pero a partir de ahí hizo el prototipo, ¿no? Que tuve que supervisar, que luego me sobraron un montón de piezas y surgió el actual EBCOM de ahora. Y claro, y ahora está la versión 3, que ya no va todo soldado a la placa, puedes eliminar, o sea, cambiar cualquier elemento del EBCOM sin tocar el resto, ¿no? Imagínate que se te estropea la cabeza infrarroja, pues no tienes que desoldarla, simplemente la sueltas del conector rápido y se ha acabado. O sea, ha cambiado mucho de lo que es la versión 0 a la versión 3 y evidentemente está también para tener muchas más modificaciones. Aquí no se para en lo que tenemos ahora, siempre se le puede poner, vamos, como el café, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues esto igual. Y me da igual, Serás, que Miguel, cualquiera de los dos o los dos, ¿os habéis planteado la posibilidad de que, bueno, no sé si será un mito o una realidad, ¿no? Hay mucha gente que la da como una realidad, ¿no? Que tengáis la visita de unos famosos hombres vestidos de color oscuro. Pues por mi parte, si se invita a un café y encima me invita a almorzar, pues de lujo. O sea, no hay ningún problema. Sí, yo creo que Serás tampoco tendrá ningún problema, ¿no? Serás. Yo, a ver, el problema está según las consecuencias de lo que nos propongan, ¿no? Pero bueno, si por alguna de aquellas nos pasa algo, pues bueno, intentaremos dejar ahí vestigios de quién ha sido. No, a ver, yo sé que es una coña, pero claro, estamos hablando de que por fin, ¿no? Le vamos a dar una respuesta a toda esa fenomenología ovni / extraterrestre de tantísimos años que no ha servido para absolutamente nada. Y ahora de repente nosotros nos metemos muy en el ajo y hemos metido el dedo en la llaga, como se suele decir. Yo no sé cómo se puede tomar esto a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Sé que por lo menos la gente que confía en nosotros, que sé que es muchísima gente y sabe que no estamos tan locos como parece cuando hablamos de ese tipo de herramienta, sé que todo esto va a tener una pequeña repercusión y va a ser que la gente que de verdad le guste y sea amante del fenómeno ovni y quiera apostar por fin por algo que le aporte, va a ver en esta herramienta algo que realmente le va a decir, wow, tío, mira qué fácil era, ¿no? Que realmente tampoco es que aquí estés haciendo una abracadabra y invoques a los dioses, a Satán y vendas tu alma al diablo, no. Es algo tan simple como un emisor de infrarrojos, punto, y ya está. ¿Por qué no se le ha ocurrido antes a alguien? Pues no lo sé, es como la batamanta. Era ponerle un palmo más a una bata y se hizo la batamanta. Pues bueno, son ideas que a lo mejor parecen muy estúpidas y muy absurdas, pero no se le había ocurrido antes a nadie. Sin embargo, con todo esto, pues como te decía Víctor, estoy muy convencido que esto ya hemos puesto el cronómetro marcha atrás. No sabría decirte, ¿no?, el tiempo, pero esto es cuestión de días, el que se nos permita salir mucho más allá de las 12 de la noche, que parecemos ahora la Cenicienta, que parece que tengamos otra vez 14 años, ¿no? En casa a las 12, venga, no me jodas. Y se pierde, ¿no?, todo lo que sería una buena investigación de campo, que es estar ahí prácticamente hasta que amanece. Entonces, claro, vamos a intentar poner todo esto en práctica una vez más, el seguir con el trabajo de campo, que es lo que realmente nos gusta, porque sí, aquí hay mucha teoría, pero sobre todo está la práctica, y al fin y al cabo lo que a nosotros nos gusta es la práctica, es el ver que todo esto funciona y el sobre todo poder demostrarlo con algún vídeo. Lástima será que obtengamos ese vídeo y venga alguien, no, es que esto es mentira, es que esto lo habéis manipulado, es que esto es un fake. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, Víctor, y estoy seguro que en menos de lo que te imaginas tendremos ese vídeo donde digamos, mira, ¿veis? Ahí arriba estaba por ahí, pues se ha podido comunicar con nosotros y espero por lo menos el poder contarlo después. Yo, Víctor, si me permites, quiero hacer una observación. Creo que antes has comentado, Serás, el tema de esas naves, supuestas naves que bajan de lo que es el espacio a lo que es la atmósfera nuestra, ¿no? El tema de la presión, ¿no?
Tú dime a mí qué avión es capaz, bueno, sí, hay un avión que es capaz de pasar aguantar esa presión, pero un avión comercial evidentemente no. Pienso yo que no. Pero sin embargo, ¿os habéis puesto a pensar en los peces abisales la presión que aguanta en el fondo del mar? Es brutal. Y sin embargo, no hay bueno, sí, que creo que fue Gusteau, ¿no? No, el del Titanic. ¿Cómo se llama? James Cameron, me parece que es el que bajó. Me parece a la fosa de las Marianas. James Cameron, bajaron a 11, pero ojo, bajaron a 10.500, 10.800 metros y ya el submarino ese tenía una pequeña grieta que ya acojonaba. Y fíjate que en ese momento, como la grieta se haga grande, tú implosionas. O sea, es que hablamos de unas presiones tan sumamente brutales, sin embargo ahí tienes formas de vida. Pero ojo, no solamente en esas altas presiones, ahí tendríamos lo que serían, por ejemplo, los barófilos, los extremófilos, los seres vivos que aguantan altas presiones. Pero luego tienes termófilos, que viven a lo mejor en temperaturas de 200 grados centígrados. Tú metes ahí la mano y se te hierve, literalmente, y ahí tienes bichitos pues en las fosas termales y los tienes ahí viviendo. Y con eso también pasa, por ejemplo, en ambientes radiactivos, como pasa en Chernóbil, y tienes la Geobacter, que se alimenta de radiación, donde tú morirías de un cáncer, si no es ahora, en muy poquito tiempo, a lo mejor a largo tiempo, resulta que hay una bacteria que se alimenta de todo eso. Y así te puedes poner a buscar en todos los lados, igual que el Mar Muerto. Siempre se ha hablado del Mar Muerto. No, perdón, señores, en el Mar Muerto hay una serie de extremófilos que se llaman halófilos, que pueden soportar altas concentraciones de sal como más de un 50%. ¡Wow! Allá donde quieras imaginarte que hay vida, como pasa, por ejemplo, en Río Tinto, en España, o en el lago Mono, en California. Lagos ácidos con altas concentraciones de ácido y por tanto ahí no tendría que haber forma de vida ninguna. Mentira, ya está lleno de vida. Entonces tenemos que pensar que simplemente por el hecho que la vida se abre paso allá por donde menos te imaginas y siempre y cuando, sobre todo, por ejemplo, si no tienen depredadores, no tienen gravedad, los tamaños pueden ser mucho más grandes, como pasaba, por ejemplo, en el Pleistoceno. Habían dinosaurios, habían bichos completamente enormes porque tenían mucha más capacidad de oxígeno, la gravedad era completamente diferente. Ahí arriba no hay ni siquiera ni depredadores entre ellos. Por tanto, claro, lo único problema es que el concepto de ver una luz en el cielo siempre se ha derivado al platillo volante, nave espacial, medio de transporte para ser antropomorfo que viene desde otro planeta a meternos una sonda por el culo. Y siento decirlo así, pero cada vez que todo el mundo ha visto una luz en el cielo que se ha comportado de manera anómala y nada tenía que ver con un avión o con un helicóptero, enseguida lo primero que dices es estoy viendo un ovni o he visto un ovni. No dices he visto algo raro y no sé lo que es. No. Dices que has visto un ovni. Y automáticamente tu subconsciente te dice que eso es una nave espacial. Y de viene todas esas variantes y todas esas flipadas que tenemos con lo mismo de siempre. Los malos conceptos, la hora de que ya ha llegado la hora de romper ciertos paradigmas, desaprender tantísimas cosas que creíamos aprendidas y sobre todo el dar la oportunidad, vuelvo a repetir, no solamente al EBECOM, a nuestra investigación, si lo queréis apartar de lado me parece genial, pero darle la oportunidad a la posibilidad que existieran formas de vida y veréis cómo el tema de las bestias atmosféricas cobra sentido, veréis cómo empieza el fenómeno ovni a coger sentido con todo lo de vuelos extraños, violan las leyes del espacio y la física y ya está, y perdóname que me enrollo porque es que es un tema tan fascinante que me pongo y no tengo fin, perdón. No. Sí, realmente tampoco te creas que me interesa mucho que te enrolles porque sé que estás trabajando en una segunda parte de ese libro y ya sabes que aquí vas... No te voy a decir a ver si vienes, aquí vas a venir a contarnos ese libro. Así que por supuesto que, vamos, que le queda poquito ya para que te tengamos por aquí. De todos modos, el tema de hoy, ¿no? El tema de los hombres de negro y demás, ¿no? Viene porque este par de amigos, de compañeros, ponen a la venta su artilugio, su EBECOM, su aparato para poder contactar con estas entidades a través de sus medios, de su página web y demás. O sea, que es que puede acceder cualquier persona a él. Será lo único, no digamos el precio para que, no por nada, sino que quien esté interesado realmente se tome la molestia de preguntar, de ir donde tiene que ir y nos evitamos sobre todo malos comentarios que nos puedan dejar en redes sociales, que a mí me da absolutamente igual, pero lo que tampoco quiero es que tú te veas afectado por ello.
No te preocupes. Mira, fíjate, no te preocupes por eso, porque es que no hay ningún problema. De hecho, vuelvo a repetir que no estamos aquí para venderos la moto, ni venderos el producto, ni queremos haceros ver que es que esto es la panacea para el fenómeno ovni, ¿no? Ni muchísimo menos. Vuelvo a repetir, es que no quiero ni que creáis nada de lo que hemos dicho esta noche. Que le deis una pincelada al tema de las entidades biológicas extraterrestres con otro tipo de investigadores, con otro tipo de escritores, y os daréis cuenta que a lo mejor tiene un poquito de sentido. Y si sentís curiosidad y queréis saber un poquito más, oye, sin ningún problema, como bien dice Víctor, contactáis con nuestras redes sociales y demás. Estamos hablando de una carcasa que está impresa en 3D, de unos componentes electrónicos que hay que poner, de una mano de obra. Para la persona que realmente le guste todo esto, va a ver que ya no va a ser ni siquiera el precio, porque en cuanto tengas ese cacharro y empieces a flipar en colores de todo lo que se puede llegar a conseguir con eso, vas a decir, es que esto, madre mía, es que esto no tiene ni siquiera, no le puedes poner precio a todo esto. Ya no es el precio del producto, es el conocimiento que queremos aportar con todo esto, que es a lo que venía a referirme, que me da igual porque de verdad, Víctor, no es vender el producto, es lo que te va a aportar como amante de la ufología. Y ojo, vuelvo a repetir, que ya no es por vender el producto, meteros solamente con el visor, compraros un visor infrarrojo, que nosotros estamos vendiendo un comunicador, compraros simplemente un visor infrarrojo al que le guste todo esto. Y vuelvo a repetir que el tema de la pasta está jodida. No te compres una Aurora de 800 o un Bushnell de 400. Cómprate uno de AliExpress, de los chinos, de 100 pavos, que los tienes más baratos, pero que tenga por mínimo de alcance. Con 89, de 90 euros a 100 te lo puedes comprar. Simplemente con ese aparato, que tú vas a tener un visor como el que os acabo de mostrar hace un ratito, te pones a mirar el cielo y ya con eso se te va a caer la boca al suelo, vas a flipar en colores de la cantidad de cositas que vas a ver. Que luego la herramienta, el EBCOM, te va a ayudar a contactar con ello, a llamar la atención, a intentar interactuar con eso. Perfecto, genial. Pero lo que se trata de todo esto es que hay que cambiar la visión de la ufología y hay que cambiar, por ejemplo, también nuestro rango de visión a la hora de observar el cielo. Hay que hacerlo a través del infrarrojo. Desde el programa hay que decir que no nos hacemos responsables de si esas entidades se ponen en contacto con vosotros y pase lo que pase, es tema vuestro. No quiero saber nada. Fuera de bromas, no, en serio, Serach, ha sido un placer. Serach, vamos, y Miguel, teneros en el programa. Y no os vayáis sin que nos digáis la forma de contacto para que puedan ponerse en contacto con vosotros desde redes sociales o dónde pueden acudir a poder ver vuestro objeto. Bueno, yo pediría que quiera saber más, quiera ponerse en contacto, que lo haga a través de Seda García, de Enigmas al Descubierto, y yo creo que sería la forma ideal de hacerlo, ¿no? Porque claro, yo no tengo ninguna página donde puedan contactar conmigo, ¿vale? Y a través de las redes sociales, pues yo en esas cosas no entro. Más bien en Enigmas al Descubierto, el correo de Sedax, de Enigmas, y creo que sería la mejor opción. El que tenga cualquier duda o quiera antes de nada una explicación en el sentido de la funcionalidad o la característica de este aparato, que sin ningún compromiso se le va a transmitir, se le va a decir lo que realmente tiene. Como he dicho antes en el programa, estamos hablando de un aparato que tiene de calidad, no estamos hablando de cosas que valen 4 chavos, no, es calidad. Por ejemplo, lo que es la lente de la cabeza infrarroja es una IP65 con 100.000 horas de autonomía, de durabilidad, de vida útil, ¿no? Y las baterías, claro, las baterías son de muy, muy, muy alta calidad. Claro, se trataba de hacer un producto, sobre todo que fuera del máximo de calidad, porque como a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho el poder obtener un visor infrarrojo. Bueno, esto lo tengo que agradecer, fíjate, a un comandante de la aviación comercial, como es José Campos, el comandante José Campos, quien me proporcionó y me dijo, mira, Serach, toma y cómprate un visor, que sé que esto te va a ayudar mucho en la investigación. Bueno, pues José Campos, tío, desde aquí, colega, que mil gracias, porque has abierto las puertas, ¿no?, a todo un mundo, tanto a mi trabajo como al trabajo de Miguel Navarro. Pues claro, con esto decir que, vuelvo a insistir a lo mismo de siempre, ¿no? Que nadie crea lo que estamos diciendo con todo esto, sino que intenten hacer un acto de conciencia de qué les ha aportado la ufología convencional desde que han empezado con ella, ¿no? Desde que empezaron con el primer libro, el primer documental, el primer recorte de revista, donde se hablaban de platillos volantes a día de hoy, ¿qué han sacado en claro? Porque si te tomas esto en serio y empiezas a indagar, y no te quedas solamente con lo primero que lees, que es lo triste, ¿no? Nos creemos lo primero que leemos. No, hay que mamar de todas las fuentes para saber cuál es el agua que más te gusta. Y hay veces que, bueno, pues ver Von Däniken y al Sokoulous, pues está bien.
Pero es una mierda, porque no te dicen tonterías. Pero bueno, pero para saber que dicen tonterías tienes que leer sus libros, tienes que darte cuenta que ese señor nunca está a la cola de los tallos y te ha vendido la moto hasta que la has reconocido. Por tanto, tienes que saber, ¿no?, quién te cuenta una cosa y quién te cuenta la otra para llegar a una conclusión. No nos quedemos con lo primero que leamos. Y cuando hacemos acto de conciencia y vemos que el platillo volante en 60 años no ha evolucionado y de repente ahora te viene alguien que no es ahora, que vuelvo a insistir, no somos los primeros, somos los primeros en inventar el artilugio para poder contactar, eso que no quepa duda. Aquí los primeros, pioneros, aparato registrado para que nadie nos robe la idea, por supuestísimo. Ahora, de entidades biológicas extraterrestres, nada antropomorfas y que nada tiene que ver con platillos volantes, se llevan hablando décadas, pero eso no vende. Vamos a lo de siempre. Tú imagínate que ahora de repente le damos carpetazo a esto, ¿no? Mira, lo que hay arriba, olvidaros que ni platillos volantes, no tiene ningún sentido ya de por sí viajar a la velocidad de la luz, porque simplemente tardamos 8 minutos en llegar al Sol. No te quiero contar el Alpha Centauri, es que hablamos que es inverosímil el viajar a la luz, cada día queda más obsoleto, ¿no? Es todo un sinsentido que tenemos que aplicar la lógica. Si aplicamos la lógica y aplicamos la ciencia, nos encontramos que formas de vida donde menos te lo imaginas en nuestro planeta, dadas las condiciones, las tienes. Por tanto, lo que puede haber ahí arriba, obviamente va a ser lo mismo, cosas muy raras, pero con esas capacidades que siempre nos sorprenden, ¿no? Que son las capacidades, pues, muchas veces de mimetización, muchas veces de desplazamiento, muchas veces de estar en condiciones y en lugares donde no te podrías imaginar que haya una forma de vida. Y nada, que la gente que le dé una oportunidad a la entidad biológica extraterrestre, y todo el mundo que quiera saber un poquito más, que se ponga en contacto en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, como Enigmas al Descubierto, Serach García en Facebook, e incluso también, si queréis, pues bueno, a través del correo electrónico enigmasaldescubierto13@gmail.com, el 13 por favor con números. Cualquier cosita, ¿eh? No tenemos ningún problema en comentaros, en debatir con vosotros, incluso, oye, nos echamos un Skype y os explicamos, os mostramos el cacharro. De hecho, queremos ya empezar ahora a grabar unos vídeos, a hacer unas fotografías para que todo el mundo pueda ver el funcionamiento, ya que es algo bastante funcional. Lo puedes llevar en la mano, lo puedes montar en un trípode. Tiene un trabajo para que sea lo más funcional posible como herramienta y lo que más te pueda aportar como aparato a la hora de poder trabajar con el fenómeno OVNI. Sobre todo, ya os digo que es la primera herramienta que se trabaja para esto. Darle la oportunidad no por lo que es, sino por el conocimiento que os puede aportar tanto a vosotros como a nosotros, que por cierto cada día no hacemos más que desaprender mucho para seguir aprendiendo. Muy bien, bueno, pues queridos amigos, Serach García, Miguel Navarro, muchísimas gracias por contarnos, ¿no?, vuestro invento, vuestro artilugio innovador. Y bueno, espero que algún día os den la razón y que digan, pues estos chicos tenían razón y llevamos 30, 40, 50 o 80 años equivocados con este fenómeno OVNI. Nada que agradecer, y que no sea por darnos la razón, sino que sea por darnos a todos el conocimiento. De verdad que esto no se trata de venir aquí a decir esto es lo que decimos nosotros. No, vuelvo a insistir. Se trata de que por fin, ¿no?, sepamos que ahí arriba hay algo más de todo lo que nos han contado, que merece la pena seguir investigando, trabajando en ello, porque los resultados los vais a ver en breve. Y nada, lo dicho, Víctor, que muchísimas gracias, tío, por un día más que nos abras las puertas de tu casa para poder expresarnos de esta manera tan libremente que se echan falta, ¿no?, en muchísimos programas. Bueno, Víctor, la verdad que aquí no se trata de convencer a nadie. Nosotros estamos aportando una idea y que cada uno la coja aunque no la coja. Y nada, agradecerte a ti que nos hayas invitado a tu programa, y a los oyentes, evidentemente, por escuchar luego el programa, ¿no? Nada, un placer estar contigo. Muy bien, pues nada, chicos, pues muchísimas gracias. Esta es vuestra casa, como bien ha dicho Serach. Tenéis las puertas abiertas siempre que queráis, y Serach, te veo pronto con ese nuevo libro. Ya hasta ahí podemos decir y hasta aquí podemos leer. Un gran y fuerte abrazo para ti y para toda la familia de Misterios Universo en la Red. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil.
Ahora vamos con las primeras noticias del misterio del año 2021 y bueno, vamos a ver cuáles son esas noticias que nos trae como siempre Javier tan interesantes y hoy vienen muy variaditas como habéis escuchado en el sumario. Muy buenas Javier, feliz año. Muy buenas Víctor, feliz año nuevo para ti también y para todos los oyentes, ¿qué tal? Pues mira, aquí empezando un nuevo año con muchas ganas y bueno, y seguramente venga cargado de mucho contenido en nuestro programa, en el cual espero y deseo que les guste a nuestros amigos que nos están escuchando y sobre todo que les entretenga. Así que, bueno, pues ¿cuáles son las noticias con las que hoy nos vas a entretener, Javier? Pues sí, mira, vamos a hablar del asteroide que rompió el récord de cercanía con la Tierra. Pasó extremadamente cerca. Hay que decir que obviamente como ya pasó, nos hemos dado cuenta de que no era peligroso, pero este es el que se tiene constancia que más cerca ha pasado y vamos a hablar un poquito de él. También te voy a hablar de tecnología contra el COVID y es una nueva tecnología que es constante y que es ponible. O sea, son ciertos gadgets, ciertos aparatillos que llevamos nosotros mismos encima y que parece ser que ya sí que es verdad que está muy en pañales todavía esta tecnología, pero hay algunos deportistas profesionales, algunos equipos profesionales que ya los están usando y eso poco a poco se va a ir trasladando a más sitios y ya hay varias empresas que lo están haciendo y parece que funciona bastante bien. Luego voy a hablarte de un círculo de los típicos crop cycle, ¿no? Esos círculos de las cosechas que son tan famosos. Pues ha descubierto hace poco uno en Brasil y tenemos ya por lo menos los primeros datos de cómo es ese círculo, cómo ha podido ser hecho y qué particularidades tiene. También te voy a hablar de las gafas inteligentes de Oppo, porque parece que después de todo este año que hemos pasado y de que algunas compañías se hayan retirado de esa idea de crear ese tipo de gafas inteligentes, Oppo no se ha echado atrás y nos está empezando a presentar las que son sus gafas y cómo va a ir todo de aquí a que las muestren, de aquí a que las enseñen, porque nos han enseñado solamente un par de vídeos y un poquito de interacción, pero nos faltan todavía, ya te digo, por lo menos un par de años. Yo creo que antes de 2022-2023 no vamos a verlas físicamente, pero por lo menos ya tenemos una idea de qué son. Y por último te voy a hablar de los planes de Estados Unidos para colocar plantas nucleares en la Luna, para poder así hacer esa expansión espacial que quiere Estados Unidos hacer y empezar a moverse por el espacio. Qué miedo me dan estos queriendo ya llevarse las plantas nucleares al espacio, pero bueno, luego nos cuentas a ver sobre esta noticia. Así que vamos con la primera que mencionaste, que hablaba de un asteroide que rompió el récord de cercanía. ¿El récord de cercanía a la Luna, a la Tierra, a qué? Pues mira, Víctor, el récord de cercanía a la Tierra realmente fueron 386 kilómetros. A 386 kilómetros pasó, realmente rozando, ¿no? Así que este asteroide, del tamaño de una furgoneta, voló realmente cerca de la Tierra hace unas semanas, ¿no? Como ya te he dicho, estableciendo ese récord del asteroide más cercano y el que más se acercó al planeta sin golpearlo y que también nos dijo la NASA, ¿no? El asteroide, que se llamó 2020 VT4, pasó por la Tierra el 13 de noviembre, según nos dijo el Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra, que es el centro de la NASA para monitorear las órbitas de asteroides y cometas. El sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides de la NASA fue el que in situ, ¿no? en el momento, ¿no? tuiteó en su cuenta de Twitter que el asteroide medía entre 5 o 10 metros y que estaba a 240 millas, dijeron ellos, pero ya te digo yo que esos son 386 kilómetros aproximadamente de la superficie de la Tierra. El asteroide fue detectado por un barrido que va haciendo periódicamente y cada cierto tiempo un sistema que es el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, cuyo en sus siglas es ATLAS, y que está en el observatorio Mauna Loa en Hawái durante las primeras horas de la mañana del sábado 14. Digamos que eso era nada más y nada menos que a tan solo 15 horas de la aproximación. Hay que decir que esto, aunque nos suene, aunque alguien piense, ostras, pues solo a 15 horas de la aproximación, ¿no? Esto no es muy raro, ¿no? Esto hay veces que suele pasar, sobre todo para esos asteroides que son, digamos, extremadamente rápidos, ¿no? Cuando nos referimos a lo que son asteroides que llegan a la Tierra desde un punto ciego que viene desde el Sol, como ha sido el caso de este asteroide 2020 VT4.
Esto, como ya te digo, establece un récord para ese paso de asteroides no meteóricos, ellos lo catalogan así, no es un meteoro, era un asteroide documentado que está más cerca de la Tierra. Hay que decir que este récord ya se rompió una vez este año pasado, Víctor, con el paso del asteroide 2020 QG, que pasó a unas 1.864 millas, nos dijo la NASA, esos son unos 3.000 kilómetros de la Tierra, y fue el 16 de agosto. Pero como tú ves, este último ha sido extremadamente mucho más cerca. Hablando de este último, del 2020 VT40, hay que decir que, no sé si afortunada o desafortunadamente, ¿no?, el paso de este asteroide no tuvo testigos, ¿no? La aproximación más cercana parece ser que ocurrió alrededor de las 5:20 de un viernes 13 de noviembre, sobre el Pacífico Sur, más concretamente cerca de las islas Pitcairn y bajo los cielos diurnos, parece ser que cayó de día, y siguió al borde de la sombra de la Tierra hacia el borde exterior. Quiere decir que prácticamente era invisible a los ojos humanos. Y para que no entremos en ese pánico, ¿no?, ya te digo que la Tierra no estaba en peligro. Una roca espacial de este tamaño no tiene ninguna posibilidad de llegar intacta a la Tierra, ¿no? Porque hay que recordar que nuestra atmósfera nos protege de este tipo de cosas, ¿no? Realmente, si hubiera caído en cualquier otro ángulo del que cayó o del que pasó, ¿no?, rozando la Tierra, que no hubiera sido el que llevaba, digamos que si hubiera conseguido acercarse tan solo unos pocos kilómetros más, lo que nos dice la NASA, y según lo que tienen estudiado, es que este asteroide 2020 VT4 se habría vaporizado debido a la fricción del aire. Así que todo el mundo esté tranquilo. De hecho, ya ha pasado, no tenemos por qué asustarnos, pero aunque hayamos pensado esto es extremadamente cerca, pero con el tamaño que tenía y la velocidad que traía, prácticamente hubiera desaparecido con la fricción del aire. Ahora vamos con la segunda de las noticias y hablabas de la tecnología contra el COVID constante y ponible. Explícanos esto de esta tecnología contra el COVID, sobre todo lo de constante y ponible, Javier. Pues sí, mira, en Rochester, en Michigan, la Universidad de Oakland ya se está preparando para entregar a los estudiantes dispositivos ponibles que registran la temperatura de la piel, por ejemplo, una vez por minuto. Si sacamos unas cuentas, digamos que eso es alrededor de 1.400 veces al día, y todo esto es con la esperanza de poder identificar esas primeras señales del coronavirus. En Plano, en Texas, los empleados de la oficina general de una empresa que se llama Renta Center recientemente ya han comenzado a usar unos detectores de proximidad que registran los contactos cercanos entre ellos y que se pueden utilizar para ser alertados sobre una posible exposición al virus. En Knoxville, Tennessee, los estudiantes del equipo de fútbol americano de la Universidad de Tennessee colocan este tipo de rastreadores de proximidad bajo de las hombreras durante los partidos, lo que le permite a los servicios médicos del equipo decir cuáles jugadores podrían haber pasado más de 15 minutos cerca entre ellos o de un jugador rival que pudiera estar, que ya sabemos que esos 15 minutos son ese tiempo que nos exponemos a poder quedar contagiados, ¿no?, cuando superan esos 15 minutos. Todos estos nuevos y yo creo que bastante poderosos sistemas de vigilancia, ¿no?, estos dispositivos ponibles que monitorean continuamente a los usuarios, son los aparatos de alta tecnología más recientes que están siendo usados en la batalla para frenar el coronavirus. Algunas, como ya te he comentado, ligas deportivas, fábricas, incluso ya residencias de ancianos han comenzado a utilizarlos. Hay que decir que, por ejemplo, los complejos turísticos, todos estos complejos que tienen hoteles y zonas de visita y todo este tipo de cosas, ya están apurándose también para poder implementarlo. Incluso algunas escuelas ya se están preparando para probarlos. Pero hay que decir que todavía hay que pulir un poco todo este tipo de tecnología, porque tenemos que pensar que este tipo de aparatos todavía se encuentra en sus primeras fases, ¿no? Muchos empleados y muchos estudiantes de universidades han adoptado ciertas herramientas de detección de virus como aplicaciones, ¿no?, a estos dispositivos que identifican síntomas, incluso ciertas cámaras que miden la temperatura. Sin embargo, tengo que decirte, Víctor, que estas herramientas no están diseñadas para detectar
Incluso parece ser que se llega a escapar hasta un 40% de personas que podrían tener esta infección de COVID y que quizás no desarrollaran síntomas tan normales como la fiebre. Hasta un 40% de gente llega a escaparse de este tipo de controles. Así que estos nuevos rastreadores ponibles, aparte de intentar mejorar ese porcentaje, lo que pasa es que van a servir, ¿no? Van a ayudar a un público pues bastante más diferente, como ya te he comentado, en lugares de trabajo, como fábricas donde los trabajadores no puedan llevar sus teléfonos encima, o ya te digo, a este tipo de empresas deportivas, ¿no? De equipos de fútbol. Esta primavera pasada, cuando las infecciones por coronavirus comenzaron a dispararse, muchos equipos profesionales de fútbol americano y de baloncesto de Estados Unidos ya estaban utilizando esta tecnología de monitoreo de rendimiento deportivo de una marca llamada Kinexon, que es una compañía de Múnich cuyos sensores, estos sensores que se ponían encima, rastreaban datos como la velocidad y la distancia generada por un atleta, que estos son mediciones que lo normal es que los equipos de fisioterapeutas de estos equipos profesionales ya lleven a cabo. Lo que pasa es que la compañía adaptó rápidamente esos dispositivos a la pandemia, presentando un nuevo tipo de software que ellos llamaron SafeZone, que incorporaron, ya te digo, rápidamente, que es un sistema que registra esos contactos cercanos entre jugadores o entrenadores, incluso llega a emitir una luz de advertencia si la cercanía es menor a 1,8 metros para que el contacto visual de la luz ya te diga que estás demasiado cerca de otra persona. En septiembre, la NFL, el fútbol americano, la Liga Nacional de Fútbol Americano, comenzó a exigir que los jugadores, entrenadores y todo el personal que estuviera en el equipo llevara puesto este tipo de rastreadores. Así que desde entonces, los datos ayudaron a detectar los contactos de alrededor de unos 140 jugadores y también miembros de personal de esa NFL que dieron positivo, incluyendo un brote en un equipo de Tennessee, que me parece recordar que eran los Titanes de Tennessee. Incluso salió el director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL hablando sobre esto en televisión. El sistema es útil en particular para descartar a personas que hayan pasado por lo menos 15 minutos cerca de gente que haya estado infectada. Incluso se llegó a sacar un baremo, ¿no? Se descubrió que rara vez esto sucedía, por ejemplo, en el terreno de juego, ¿no? En la pista donde esté jugando. Esa proximidad durante esos 15 minutos en un partido se solía dar pocas veces, pero sí se daba mucho en los banquillos cuando los jugadores parece que bajaban un poco ese nivel de alerta, incluso se sentaban cerca, ¿no? Y al final acababan contrayendo el virus cuando no estaban jugando y sí cuando estaban en ese banquillo. ¿Qué pasa con esto? Que aunque veamos que nos viene muy bien, porque realmente me parecen buenas opciones, ¿no? Pues que los expertos en derechos civiles y privacidad ya advierten que la propagación de todo este tipo de dispositivos ponibles para monitorear continuamente todo este tipo de cosas podría conducir a nuevas formas de vigilancia que obviamente ellos piensan van a perdurar más allá de la pandemia y que traerán al mundo, digamos, el mismo tipo de seguimiento extenso, ¿no? Que compañías como Facebook y Google pues ya nos han establecido online. También advierten que algunos sensores, ¿no? Podrían permitirles a los jefes, ¿no? a las universidades o a los organismos de seguridad reconstruir las ubicaciones o las redes sociales de las personas y así frenar esa capacidad de reunirse y hablar de manera libre. Además, también afirman que estos riesgos de extracción de datos podrían afectar de manera bastante desproporcionada a ciertos trabajadores o estudiantes. En su caso, ellos nombran inmigrantes que viven en el país ilegalmente o incluso algún activista político. ¿Qué pasa? Pues que varias empresas, ¿no? En concreto, por ejemplo, los ejecutivos de esta empresa, de este aparato, Kinexon, que te he comentado al principio, y otras compañías también, ¿no? Que comercializan estos rastreadores, ya han dicho en entrevistas recientes que habían pensado a fondo en todos esos nuevos riesgos de extracción de datos y que han tomado ciertas medidas para mitigarlos. Tengo varias empresas que ya han fabricado todo este tipo de cosas, ¿no? Los dispositivos de Microshare, por ejemplo, que también se encarga de hacer estos dispositivos para llevarlos encima, que es una empresa de análisis de lugares de trabajo y que fabrica estos sensores de detección de proximidad, utiliza una tecnología Bluetooth para detectar y registrar a las personas que llevan puestos estos rastreadores y que entran en contacto cercano entre sí durante más o menos entre 10 o 15 minutos. Sin embargo, ellos ya se han molestado
en decir que el sistema no monitorea de forma continua las ubicaciones de los usuarios, o por lo menos eso es lo que dijo el director ejecutivo de Microshare. Además, dicen que también utilizan códigos de identificación, no los nombres reales de los empleados, para registrar los contactos cercanos. En la Universidad de Oakland, que es una universidad pública de investigación que está cerca de Detroit, ellos están a la vanguardia de las escuelas y empresas que se están preparando para dar el salto a algo que ellos han llamado el BioBaton, que es un sensor del tamaño de una moneda que se pega a la piel en todo momento y que utiliza algoritmos para tratar de detectar posibles síntomas de COVID. La tecnología alertará a los servicios de la salud de la universidad sobre la presencia de estudiantes con posibles síntomas del virus. Eso es lo que nos ha dicho la institución, y también dice que no recibirá datos específicos como sus temperaturas. Así que bueno, a mí me parece una buena opción, me parece que estos dispositivos, bueno, tienes que llevarlos encima y tal, pero es el mismo problema que tenemos siempre con todo este tipo de privacidad, pero siempre y cuando nos ayuden a tener esos datos, ¿no?, que pueden indicar esos primeros síntomas de coronavirus, pues me parecen bien y correctos. Ahora, en la tercera noticia, vamos a hablar sobre el círculo de la cosecha de Brasil. Estos círculos que no sabemos si es de origen terrestre o extraterrestre, porque siempre ha habido ese gran debate. Háblanos de este círculo recogido allí, o encontrado más bien en Brasil, Javier. Pues sí, mira, sabemos de todo esto por Emerson Mac, que es el que filtró todo este tipo de información y la subió a las páginas web, ¿no? Una figura geométricamente y relativamente compleja, ¿no?, fue descubierta en la propiedad de un señor que se llama Diego Griebler, que está en Ipuaçu, que está al oeste de Santa Catarina, durante la mañana del miércoles 28 de octubre. El hecho fue reportado por primera vez al equipo UFO, por la revista UFO, y el colaborador de Brasil, Marcelo Franzosi, que es residente de la región. El equipo informó del evento a través de las redes sociales el mismo día y esperó que se fueran desarrollando los hechos y conociendo los detalles de este círculo de las cosechas. En la mañana del 1 de noviembre, el círculo de cultivo, que se encuentra a medio camino entre Ipuaçu y Abelardo Luz, está al costado de una carretera sin asfaltar. De hecho, tenemos hasta el número de la carretera, ¿no? Es la SC 479. El sitio fue alcanzado alrededor de la 1 de la tarde y estaba como en la ladera de un campo de trigo a punto de ser cosechado. Se dieron cuenta en el momento, cuando iban a hacerlo, de que había una figura considerablemente grande y que estaba compuesta por varios elementos. Al ser preguntado a los vecinos más cercanos, digamos que cercanos, pero voy a decirte que la casa más cercana a este círculo de las cosechas se encuentra a unos 2 kilómetros de distancia en línea recta, pues bien, ellos dijeron que no habían encontrado nada inusual, pero que los perros habían estado muy agitados la noche anterior al descubrimiento, y eso sería el 27 de octubre. Además, dijeron que había llovido muchísimo durante la noche anterior al descubrimiento de este círculo. Al llegar al sitio y hacer esos primeros análisis de la figura, se observa un patrón común con otros registros anteriores. Digamos que eran como dos figuras, una superpuesta encima de la otra, realizados en el mismo sitio, como te he dicho, en la localidad es Ipuaçu. La figura estaba compuesta por un círculo de unos 50 metros de diámetro, dentro de la cual se encontraban un triángulo y 3 arcos, que estaban formados por el despliegue de plantas de trigo casi a la altura del suelo. No había señales de acción humana, o por lo menos eso es lo que parece, y este agroglifo, a diferencia de tantos otros que habían estado registrados en la localidad, se encontraba a unos 500 metros del camino de tierra que te he comentado. Era bastante difícil poder verlo y poder acceder a él. En casos anteriores parece ser que siempre estaban al lado de las carreteras, estuvieran asfaltadas o no, muy cerca a las carreteras, y este estaba 500 metros adentro en ese campo de trigo. Hay que decir que, según nos dicen, tiene una relativa perfección. Esto ha extrañado mucho a los que lo han investigado, porque no se puede esperar, ¿no?, que una figura hecha en un cultivo y en un terreno bastante irregular sea completamente geométrica. Los datos nos dicen, por ejemplo, que mientras que el círculo exterior y los arcos tenían
2 metros de ancho, los lados del triángulo llegaban a tener exactamente 1,2 metros de ancho y las medidas del triángulo eran, su base era de 45 metros, mientras que sus lados eran de 42 metros y medio. Llama mucho la atención cómo todas las partes curvas del círculo tienen las plantas dobladas en sentido horario y a 2 metros de ancho todas y cada una de esas partes dobladas, mientras que las líneas rectas del triángulo, que también están dobladas en sentido horario, tienen tan solo 1,2 metros, y esto se puede observar en varias imágenes que hay por internet si nuestros oyentes quieren echar un vistazo, y también están dobladas esas plantas en la punta. ¿Qué conclusiones por lo menos han sacado los que nos han contado este tipo de cosas? Pues ellos dicen que es realmente difícil, si no imposible, atribuir este agroglifo a la acción humana, y porque se debe a varios factores. Primero, ellos dicen la ausencia total de acción humana. En segundo lugar, ellos dicen que el lugar es de difícil acceso, ¿no? Donde lo hicieron, en comparación con otras áreas en las que sería mucho más fácil, incluso razonable, producirlo si fuera la intención de unos falsificadores. Y en tercer lugar, también dicen la lluvia intensa de la noche anterior al descubrimiento, que hace imposible producir una figura como la que descubrieron y sin dejar ni tan solo un pequeño rastro de barro. Y por cuarto, voy a añadir yo que me gustaría saber qué ganarían, ¿no?, los falsificadores que lo produjeran, o cuál sería esa motivación, o por qué no eligieron un lugar al que se pudiera acceder más fácilmente, ¿no? De momento estas son las noticias que tenemos y esperemos saber algo más. Ya te digo, de ver las fotos son bastante impresionantes, porque sí que es verdad que están en medio de la nada, pero nos vamos a quedar con la gana de saber más, por lo menos de momento. Ahora nos vamos con un gadget que a mí personalmente me encanta, sobre todo porque soy súper fan de esta marca, de la marca Oppo o OnePlus también. Y son unas gafas inteligentes. Javier, estas gafas inteligentes son al estilo como las Google Lens, aquellas que sacaron, que lo que hacen es que ayudan al invidente a ver mediante estas gafas, que ayudan a las personas que no pueden escuchar por sus oídos, que son sordomudas y demás, que puedan también escuchar mediante vibraciones y tal. ¿Funcionan de esa manera? Pues mira, yo te voy a decir que oficialmente y desgraciadamente no. Por lo menos eso es lo que nos ha contado hasta el día de hoy Oppo, ¿no? Como ya te comentaba al principio, ¿no?, hoy en día muchos gigantes tecnológicos ya, y como tú bien has dicho, han probado suerte con esas propias gafas inteligentes o de realidad aumentada, y tengo que decir que desgraciadamente, y tú lo sabes, Víctor, que la mayoría han fracasado. Sin embargo, parece ser que esto no va a detener a Oppo, ¿no?, que anunció hace pocas semanas su conferencia, que era Oppo Inno Day, y que planeaba lanzar sus propias gafas inteligentes durante el próximo año. Oppo dice que estas gafas van a contar con sensores de tiempo de vuelo y utilizarán algoritmos de localización y mapeo de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto viene a explicar más o menos que habrá cosas que se encargan de medir y calibrar distancias en relación a la persona que está usando este dispositivo, y también ha destacado una solución óptica que ha bautizado como el Birdbath. ¿Qué es esto? Pues esto sería que a través de una mayor nitidez, brillo y una cavidad acústica trasera semiabierta, las gafas supuestamente podrían replicar la experiencia de ver en una pantalla de unas 90 pulgadas a 3 metros de distancia. Y también parece ser que podrán admitir ciertos gestos con las manos. Por lo que pude ver en Twitter, Henry Tak, que es el jefe científico de 5G de Oppo, aclaró además que las gafas inteligentes de Oppo también van a incluir cámaras binoculares, ojos de pez, que podrían realizar cálculos de mapas locales en cuestión de milisegundos. Tang también publicó algunos vídeos, por si alguien los quiere buscar, de la interfaz de las gafas. Según la web que nos ha dado cierta información, que es de Nest Web, las gafas también van a poder mapear hasta 21 puntos de la mano para que los usuarios puedan interactuar con objetos virtuales, así como conectarse al teléfono Oppo Find X2 a través de un USB. Todo esto, que ya de por sí resulta bastante impresionante para tratarse de esa demostración inicial, como te he dicho al principio, está bien. Lo que pasa es que, para ser sinceros, parece que todavía quedan muchas cosas en el aire, ¿no? Como podría ser el precio o la interoperabilidad, ¿no?
o cuánto van a costar, porque es importante recordar que incluso estas gafas inteligentes asequibles que ya hemos visto en algunos sitios han fracasado, y también una gran pregunta que nos podemos hacer, Víctor, es si estarán disponibles fuera de China, que eso será otra cosa a ver. Este mismo año pasado, por ejemplo, varias empresas no recibieron un golpe mortal a esos proyectos de gafas inteligentes que tenían. Bose cerró su sección de realidad aumentada. Focus by North, que era otra empresa que se dedicaba a hacer todo este tipo de cosas, desapareció después de que Google la comprara, ¿no? Comprara esa empresa matriz. Y Magic Leap, que era también otra empresa que se estaba encargando de intentar hacer este tipo de gafas, tampoco ha mostrado grandes resultados durante toda esta pandemia que hemos pasado. A pesar de todo, hay que decir que estas gafas inteligentes, por lo menos en Oppo, se resisten a desaparecer, ¿no? Porque tengo que decirte, Víctor, que además de Oppo, también se rumorea que Apple está trabajando en una especie de headset, ¿no? En una especie de casco, gafas, no queda muy claro todavía, de realidad aumentada, con sus propias gafas inteligentes. Pero, sin embargo, como ya te he dicho al principio, yo creo que es poco probable que veamos algo de esto antes de 2022, pero yo tiraría más hacia 2023. Tengo que recordar que por culpa del coronavirus se han causado grandes estragos en las cadenas de suministros, por lo que no tengo tampoco muy claro si podrán mantenerse incluso estos plazos. Y si eso ocurre, hay que decir que Oppo, en este caso, va a tener bastante competencia. Y si busca luchar de tú a tú con otros gigantes, como en este caso, como te acabo de decir, Apple, no solo va a tener que acertar con la tecnología, sino también con todas las aplicaciones que traiga, con el precio y con el diseño. Y ahora nos vamos con la última noticia, en la que hablabas de que Estados Unidos está planteando seriamente colocar plantas nucleares en la Luna. ¿De dónde surge esta idea, Javier? ¿Cómo? O sea, no nos basta con contaminar el planeta en el que estamos viviendo, sino que también queremos ya contaminar nuestros satélites o incluso ya el espacio. Sí, o sea, no es que se lo esté planteando, Víctor. Es que la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos ya dice que va a construir plantas de energía nuclear en la Luna y en Marte para poder explorar el universo. Buah. Ambas entidades ya han pedido propuestas a la industria aeroespacial para crear un sistema energético de superficie, de fisión, con vistas a tener un sistema de vuelo, un módulo de aterrizaje y un reactor listos para ser lanzados en 2026. Anthony Calomino, que es el líder de la tecnología nuclear de la NASA, ¿no? Dentro de la dirección de la misión de tecnología espacial que tienen ellos, dijo a varios medios, entre ellos a CNBC, que el plan es desarrollar un sistema de energía de superficie de fisión de clase de 10 kilovatios para su demostración en la Luna a finales de esta década. La instalación se fabricará y se ensamblará completamente aquí en la Tierra, donde obviamente pondrán a prueba su seguridad. Y después se integrará en un módulo de aterrizaje lunar y un vehículo de lanzamiento que lo llevará a una órbita alrededor de la Luna, un módulo de aterrizaje diferente. Aterrizará, lo bajará a la superficie y una vez que llegue, parece ser que ya estará listo para funcionar sin necesidad de montaje ni de construcciones adicionales. Se espera que toda la demostración dure un año entero. La capacidad, ¿no?, de producir grandes cantidades de energía eléctrica en superficies planetarias utilizando un sistema de energía de superficie de fisión, según dicen ellos, va a permitir la exploración a gran escala con el establecimiento de puestos de avanzada humanos y la utilización de recursos in situ en el satélite de la Tierra y en el planeta rojo. Eso nos suena, ¿verdad? Ya lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa. Este ambicioso plan, ¿no?, tendría fecha de entrega en unos 6 años y Steve Johnson, que es el director de la División de Tecnología de Isótopos y Energía Nuclear Espacial del Laboratorio Nacional de Idaho, aseveró en este reportaje que le hizo en la CNBC que él cree que en esos 6 años se va a poder cumplir todo lo que han prometido que van a hacer. Y luego me voy a lo que tú has dicho, ¿no? ¿Es seguro usar energía nuclear en el espacio? Pues mira, aunque muchos de nosotros asociamos la energía nuclear con desastres, sobre todo, por lo menos a mí, ¿no?, lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de energía nuclear es Chernóbil, los científicos nos dicen que es totalmente segura. Por lo menos así intentó convencer a la gente que pensaba como nosotros Andrew Crabtree, que es el fundador de la agencia de empleo Jet
Into Nuclear, que es una de las que van a proponerse para hacer este proyecto, ¿no? Él nos dijo que la energía atómica ha estado operando en la Luna desde el vuelo en noviembre de 1969 del Apolo 12 y que resistió inmensas variaciones de temperatura. Y el Apolo 12 marcó el primer uso de un sistema de energía eléctrica nuclear en la Luna. Esos son datos y no se puede rebatir. Pero por lo menos yo no puedo rebatirlo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos a su contraparte, ¿no? Que se llama Steve Melling, que es autor de un libro que se llama El capitalismo de la fusión, obviamente está en inglés, ¿no? Fusion Capitalism, y que es fundador y CEO de Melling Corporation, que es una empresa que promueve la energía renovable para la industria de la construcción comercial, y que él dijo que deberían tomarse en cuenta el riesgo de las reparaciones. De hecho, su frase fue bastante chocante, ¿no? Porque él no dijo, no hay que preguntarse qué pasará cuando se estropee. O sea, sino habrá que decir cuando se estropee, porque se va a estropear, cómo vamos a solucionar el problema, especialmente si es urgente, ¿no? Porque recordamos que está en la Luna, ¿no? ¿Cuál es la velocidad a la que se puede enviar gente o piezas para poder reparar una fuga en estas fábricas de fisión? Así que él mismo, Steve Melling, recomendó a la NASA que usara energía solar fotovoltaica, que ya se estaba utilizando en el espacio para generar energía y era mucho más limpia y mucho más segura. La parte, entre comillas, a favor de esta energía nuclear nos dice que el funcionamiento de una planta de este tipo puede durar perfectamente 10 años y que tienen un plan para retirar la instalación de manera segura. Igual que nos presentaron el plan para poder construirlo y cómo llevarlo, te voy a decir que no he encontrado, Víctor, por ninguna parte cuál es esa forma segura de retirar la instalación. Así es que me mantengo a la espera por si le tira por decirlo, pero yo ya te puedo garantizar que no nos van a decir cómo van a quitarla, porque realmente no sé si piensan quitarla. Sinceramente, Javier, yo creo que mira, la van a dejar ahí como, si es que lo llegan a llevar a cabo, ¿no? Al 100%, la van a dejar allí tirada como un pueblo fantasma, por decirlo así. Estoy casi seguro de ello, porque al final, si es que siempre, o sea, no, es lo que tú has dicho, o sea, Chernóbil sí, es que puede pasar lo de Chernóbil y es que tú imagínate que toda esa radiación no solamente afecte a la Luna, es que también afecte al campo gravitatorio de nuestro planeta, que entre en la atmósfera, y tú sabes el daño que haría entrando en la atmósfera. O sea, es que yo ya no sé si es que queremos destruir el planeta, no nos damos cuenta de lo dañino que puede llegar a ser todo esto, que sinceramente yo creo que todas esas variantes las tienen muy en cuenta, pero es que les importa poco o nada con tal de sacar un beneficio. Es que les da absolutamente igual. Cuidado, es a mi modo de ver, yo creo, porque esto puede ser muy, muy peligroso para el ser humano, Claro, yo ya te digo que yo me adhiero a esas palabras de Steve Melling, ¿no? Cuando él decía eso, ¿no? La pregunta no es, bueno, y si sale algo mal, ¿cómo lo vamos a solucionar? No, la pregunta sería, ¿y cuando salga algo mal? Porque esas cosas se estropean y de hecho tú piensas que lo vamos a fabricar aquí, lo vamos a probar aquí, y por mucho simulación y por mucho tipo de pruebas que hagas, luego al final lo tienes que transportar de aquí a allí. En el trayecto puede pasar cualquier cosa, luego hay que aterrizarlo, hay que bajarlo, hay que dejarlo allí y esperar que funcione en las mismas condiciones que funcionaba aquí. Me parece todo muy loco, pero ya te digo, o sea, no es que se lo estén planteando, es que lo van a hacer. Claro, pero es que también hay que tener en cuenta otro factor, que es la radiación. La radiación que hay allí no es la misma que la que hay aquí, y eso es imposible de simular. O sea, por mucho que insistamos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, al final, es lo que te he dicho, o sea, aquello se va a deteriorar a pasos agigantados en comparación con aquí, con el planeta, y al final, o sea, es que ¿qué va a ocurrir? O sea, si es en nuestro planeta y no nos enteramos muchas veces de las fugas nucleares, eso nos lo ha contado la historia, o sea, no me lo estoy inventando, ¿nos vamos a enterar realmente si hay una fuga en la Luna? ¿O si hay una fuga en Marte? ¿O si ocurre una gran catástrofe que haga que Chernóbil sea una curiosa anécdota, como quien dice? O sea, es que no nos vamos a enterar, y nos vamos a enterar cuando ya estemos totalmente contaminados y no haya remedio. A lo mejor si un día de repente nos pegamos una semana que no vemos la Luna es porque ha explotado. Pues Javier, no os acabas de decir ninguna tontería, la verdad. O sea que perfectamente te pueden decir, no, bueno, un eclipse solar, sí, claro. O sea, hasta la fecha han llegado los eclipses solares que han durado, no sé, 2 horas, 3 horas aproximadamente, y se veía
parcialmente normalmente la luna, y ahora de repente no la vemos y es que te la has cargado. Al final, Javier, yo creo que claro, que es que al final lo que buscamos es, yo creo, más allá de esas plantas nucleares, buscamos la prospección de ciertos materiales, a lo mejor que a nosotros no nos cuentan, como por ejemplo es el helio 3, y a lo mejor te ponen también la excusa absurda de plantarte allí una planta nuclear o varias plantas nucleares, con la excusa de poder extraer ese tipo de minerales, y como yo tengo aquí mi planta, pues esto es lo que me llevo. No voy a ir por teorías extraterrestres, ni cosas raras, ni antiguas civilizaciones que hubiera allí, ni nada. No. Yo te hablo eso, o sea, algo que hay allí que es interesante. Y al final, ten en cuenta que, mira, se preocupan mucho empresas como Amazon o Jeff Bezos en este caso, ¿no? Como Elon Musk en querer ir a la Luna. Y dice, no, hay que llevar allí las manufactorías para evitar sacar de aquí la contaminación, o sea, sacar la contaminación que hay en este planeta. Sinceramente, entre tú y yo, creo que les importa poco o nada la contaminación de este planeta, y lo único que buscan es sacar beneficio para su propio bolsillo, a mi modo de ver, ¿eh? Sí, hombre, al final hablamos de supermagnates y superempresas. Obviamente no se van allí, no se desplazan si no es para ganar dinero. Eso lo tenemos, yo creo que lo tenemos hoy en día todos claro. Lo que pasa es que nos lo adornan muy bien para que pensemos, sí, mira, ahora nos vamos a ir allí, vamos a montar esto para poder ir a Marte, y luego cuando vayamos a Marte vamos a montar otra cosa, porque ya habrán pasado muchos años, estaremos más avanzados y montaremos otra cosa para poder ir a otros sitios, y al final lo que vamos a ir dejando detrás de las civilizaciones humanas es un rastro de destrucción. Primero llegamos hasta la Luna, nos la cargaremos, luego llegaremos a Marte, nos la cargaremos seguramente también, y así nos iremos expandiendo. La colonización, Javier, la colonización es lo que nos va a llevar al declive. En fin. Bueno, pues nada, pues Javier, como siempre, muy interesantes estas noticias que nos traes. Ya ves, en la última encima está polémica un poco, aunque estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pero no estamos estamos de acuerdo entre tú y yo, pero no de acuerdo con lo que nos cuentan. Así que, pues nada, pues te espero en el próximo programa con muchas más noticias. Claro que sí, Víctor, aquí estaré. Feliz año para ti, aunque ya lo has dicho al principio, y para todos nuestros oyentes. Igualmente, que tengas un buen año y que empieces con fuerza. Un abrazo, Javier. Muy bien. Hasta luego. Lugares con historia, con Kela Carrasco. En los lugares con historia os tenemos acostumbrado a que entre Kela y yo mantenemos una conversación coloquial donde Kela nos habla de un lugar y nos lo destripa y nos habla de todo tipo de detalle que haya podido encontrar de ese lugar. Pero en el programa de hoy no va a poder estar presente por motivos de trabajo, y así creo que va a ser durante un periodo de tiempo, espero que no muy largo. No obstante, ella nos va a seguir mandando sus interesantes historias como si de una voz en off se tratase, o sea que va a seguir estando presente en el programa, pero ya no vamos a poder tener de momento esas pequeñas charlas y serán más bien de forma esporádica. Esperemos que podamos volver a esa rutina pronto. El lugar del que hoy nos va a hablar Kela lo vais a poder encontrar si alguna vez decidís pasear desde la Plaza de Cibeles, que está en Madrid, en España, hasta la Gran Vía. A lo largo de ese paseo vais a tener la oportunidad de ver la fachada de un edificio que ha suscitado una de las leyendas más conocidas de Madrid. Os dejo con Kela. Muy buenas, Víctor. Muy buenas a todos los oyentes de Misterioso Universo en la Red. Hoy, en Lugares con Historia, os traigo un lugar emblemático de Madrid que se encuentra en la Plaza del Rey, concretamente en el barrio de Chueca, y me estoy refiriendo a una casa encantada que se la conoce como la Casa de las 7 Chimeneas. Supuestamente es uno de los edificios
históricos más misterioso y oscuro de Madrid. Data del siglo XVI y antiguamente fue un caserón de campo, rodeado de huertos y hermosos jardines. En la actualidad alberga la sede del Ministerio de Cultura y sobre él se cuentan algunas leyendas sobre fantasmas. Es un edificio de estilo barroco. Poco tiempo después de su construcción, esta casa fue comprada por un comerciante genovés, que fue, al parecer, el primero en realizar reformas en ella. Tras finalizar estas reformas, este comerciante la vendió al doctor Francisco Sandy y Mesa, y sería propiedad de sus herederos hasta que en el siglo XVIII fue ocupada como refugio por el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda de Carlos III, debido a aquel famoso motín, el motín de Esquilache, que tuvo lugar en Madrid en marzo de 1766 y que fue una revuelta masiva que acaeció a consecuencia del descontento popular por la subida de los impuestos sobre productos de primera necesidad, como era el pan. La vivienda fue saqueada, a las puertas asesinaron a uno de los mayordomos y hay quien dice haber visto el fantasma de este mayordomo recorrer los pasillos cercanos a la entrada, donde los enfurecidos sublevados le arrebataron la vida. En el siglo XIX, la Casa de las Siete Chimeneas se restauró y acondicionó para ubicar en ella la sede del antiguo Banco de Castilla. Y fue durante estos trabajos, durante estas obras, cuando se descubrió el esqueleto de una mujer junto a una saca que contenía 7 monedas de oro de la época de Felipe II. Este esqueleto estaba emparedado entre los muros de los sótanos del edificio. Años más tarde, en 1948, la casa fue declarada Monumento Histórico-Artístico y en 1960, tras otra nueva reforma, aparecerían los restos de otro esqueleto emparedado, pero del que, al parecer, a día de hoy todavía se desconoce su auténtica identidad. A partir de aquí es cuando surgen las leyendas y, si os parece, os cuento un poquito de qué va esa leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas de Madrid. Por cierto, visita obligatoria, aunque creo que no se puede ver el interior, pero sí el exterior, que verdaderamente a mí me fascina. Aunque bueno, también es cierto que tendremos que esperar un poquito a que ese bicho que es el COVID nos deje tranquilos, que a ver si sale ya esa vacuna milagrosa y podemos un poco volver, aunque sea un poquitito, a la antigua normalidad. Una de las leyendas que se cuenta de este lugar supuestamente embrujado es que fue el nido de amor del capitán Zapata y su joven esposa Elena, hija de un montero de la corte del rey Felipe II. Pero Elena, a quien realmente amaba, era el monarca. Porque poco tiempo después de que la pareja contrajera matrimonio, el capitán Zapata fue llamado a filas, entre comillas, y cayó muerto en la Guerra de Flandes, también conocida como la Guerra de los 80 años, porque empezó en 1568 y terminó en 1648, ¿no? Con el reconocimiento de esa independencia de lo que hoy en día conocemos como los Países Bajos. Bueno, es muy curioso, ¿no? Este azar del destino, entre comillas, que nos sorprendió a muchos y menos a aquellos que cada noche habían sido testigos de las numerosas visitas de un misterioso caballero vestido de incógnito que iba a ver a la viuda del capitán, ¿no? Y se cree que la joven Elena era amante del mismísimo rey Felipe II. Se cree que ese hombre, ese misterioso caballero vestido de incógnito, era el rey. Cierto día apareció muerta Elena sobre la cama de su dormitorio con una inquietante y enigmática sonrisa dibujada en su rostro, ¿no? Esto dice la leyenda. Pero lo más escabroso de la historia y lo que digamos que dio pie a pensar en un posible asesinato fue que su cadáver desapareció misteriosamente tras la orden del rey de investigar el asunto. El padre de Elena, tras conocer la muerte de su hija, se suicidó en la misma Casa de las Siete Chimeneas. Bueno, al parecer se dice, la leyenda cuenta,
que el espíritu de la joven deambula por las noches sobre el tejado del edificio, caminando errática entre esas 7 chimeneas, ataviada de blanco y portando una antorcha en su mano. Existe otra leyenda que hace referencia a otra joven y que al parecer se supone que fue amante también de Felipe II, casada por conveniencia con un anciano hacendado. Y bueno, pues esta leyenda dice que el rey y ella habían mantenido pues un escarceo amoroso que bueno, solo quedó en eso, ¿no? Y al sentirse rechazada por el rey, en la misma noche de bodas la mujer se quitó la vida en la casa. Su cadáver apareció en los sótanos del palacete con un puñal clavado en el corazón y las arras, regalo que le había hecho el rey Felipe II. Estas arras, estas monedas esparcidas alrededor de su cuerpo. Dicen que su fantasma también deambula por la casa de las 7 chimeneas y que por las noches su espíritu despechado se asoma por los balcones a la vez que se escucha el perturbador tintinear de unas monedas. Y ahora os voy a contar algunas curiosidades de la casa de las 7 chimeneas. Por ejemplo, que fue restaurada en 1958 por Chueca Goitia y Domínguez Salazar. También fue durante un tiempo propiedad de diferentes bancos, si no me equivoco, hasta que fue adquirida por el propio Estado, concretamente por el Ministerio de Cultura, quien nuevamente volvió a reformar. En 1984 fue declarada Monumento Histórico Artístico y en 1995 Bien de Interés Cultural. Juan Miguel Marsella, que estuvo en Misterios Universo en la Red, en su libro 50 lugares embrujados de Madrid, guía fantasmal y misteriosa de la capital de España, de la editorial Cidonia, nos habla de la casa de las 7 chimeneas. También Clara Tahoces, en su libro El gran libro de las casas encantadas, de la editorial Luciérnaga, y Álvaro Martín Pérez en Enigmas y Misterios de Madrid, de la editorial Almuzara, también nos cuenta la historia de la casa de las 7 chimeneas. Bueno, a mí es uno de los lugares que más me gustan, de mis, digamos, lugares predilectos, y yo espero que os haya gustado este Lugares con Historia, la historia de esta supuesta casa embrujada, que por cierto también se cree que está maldita, que da como mala suerte y que hay como unas energías muy negativas en este lugar. Cuidaros mucho todos. Cuidado con ese virus asqueroso. Sé que no es el Lugares con Historia al que, estabais habituados. Espero que aún así pues os haya gustado. Lo dicho, cuidaros mucho. Feliz entrada de año. Que sea por lo menos un poquito mejor que el anterior. Debido a las vacaciones que nos hemos permitido el lujo de cogernos en Navidad, no nos ha dado el tiempo para preparar esta cuarta sección de este primer programa del año 2021. Os pedimos perdón por ello. En los próximos programas sí que los vais a poder tener. Desde el equipo de Misterioso Universo en la Red, os deseamos que tengáis un muy buen comienzo de año y que todos esos propósitos que os habéis planteado para este 2021 se cumplan. Antes de marcharnos, si me lo permitís, os voy a recordar las formas de contacto y redes sociales en las que siempre estamos presentes y bastante activos, por cierto. En Twitter nos vais a poder encontrar como @universored, nos podéis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com.
El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El WhatsApp es el 689 80 96 32, acordados de añadir más 34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y espero que os traigan muchísimas cosas los Reyes. Nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.